con la clase 20, ¿no? Ya hemos visto, miren, desde las primeras clases, ¿no? Que eran más o menos tópicos de bioquímica, hemos visto un poco de microbiología, ahora hemos visto anatomía patológica, y ahora estamos viendo hematología, ¿no? El laboratorio de hematología también es otro campo, ¿no? Una especialidad, por así decir, del laboratorio clínico, y bueno, ¿no? El nombre lo dice, ¿no? Hematología, ¿no? Estudio de la sangre, ¿no? Y hay muchas cositas en el cual aquí vamos a aprender para adentrarnos más o menos y tener las nociones básicas del laboratorio de anatomía patológica. Esta es la clase número 20, la cuarta clase del tercer módulo, y como ya me conocen, yo soy el licenciado Omar Anchante Mayandía. Así que, ya saben chicos, las recomendaciones, está de más decírselas, ¿no? Su cuadernito de apuntes, ya a estas alturas, ¿no? De clase 20, yo supongo que ya todos deben tener su cuadernito, ¿no? Ir acostumbrándose a apuntar, que eso es muy importante, ¿no? Las dudas, voy a hacer pautas y cualquier cosa ustedes me escriben en el chat. Y por último, bueno, ya además decir, ¿no? Prestar total atención a la clase, ¿no? Para el examen justamente. Así que ahora vamos a ver el contenido. ¿No? Está dividido en 6 ítems, ¿no? Vamos a ver una introducción del laboratorio de hematología, vamos a hablar de unos conceptos generales que es muy importante saber, esto es muy, muy importante, ¿no? Nunca deben tenerlo, o sea, nunca deben olvidarse de esto en pocas palabras, ¿no? Es algo básico en laboratorio, que lo vamos a explicar de poco a poco, ¿no? Vamos a hablar del laboratorio de hematología en sí, ¿no? En qué consiste, ¿no? Algunos equipitos, lo que se hace, ¿no? Vamos a hablar de las pruebas de rutina también que se hacen. Es algo muy importante saber las pruebas de rutina que se hacen, cuando se piden, ¿no? En qué consisten sobre todo, ¿no? Para la orientación y para que sepan. Vamos a hablar de la coloración Wright, ¿no? Que es un procedimiento de coloración exclusivo, no exclusivo, pero bueno, es el que principalmente se usa en laboratorio de hematología, ¿no? Existen otros, pero este es el más conocido aquí en Perú al menos. Vamos a hablar de la automatización en el laboratorio de hematología, ¿no? Porque a nivel nacional, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Sobre todo si hablamos de Lima y en los grandes hospitales, la automatización se va a ver muy evidente en hematología. Y por último, ¿no? Que ya lo hemos visto en una clase en especial, ¿no? Que es en la etapa post-analítica. Igual vamos a ver, ¿no? El reporte y entrega de los resultados, ¿no? Más o menos, cómo son los resultados de un laboratorio de hematología, ¿no? Qué parámetros contienen, ¿no? Todas esas cositas a detallar. Y bueno, como siempre, ¿no? La frasecita que siempre me gusta colocar para iniciar la clase, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta algunas frases para no aplicarlas en la vida, ¿no? Que es muy importante. En este caso, eso también me interesó mucho, ¿no? Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Interesante, ¿no? Aquí se habla que, en pocas palabras, ganar no lo es todo, o cumplir algo no lo es todo. Si tú sabes que has puesto de tu parte todo tu empeño en lo que has hecho y aún así no has logrado la meta, igual debes sentirte contento. Yo sé que a veces quizá no cumplir el objetivo frustra, ¿no? Y es algo que nos pasa a todos, ¿no? Te puedes sentir frustrado, que no sirves para tal cosa, ¿no? Que pasas mucho en la cabeza cuando no cumples un objetivo. Sin embargo, si tú sabes que has puesto todo tu esfuerzo y empeño en lo que has realizado, debes sentirte bien por esa parte, como un consuelo, ¿no? No, ni como un consuelo. Debes sentirte bien porque has hecho todo tu esfuerzo y empeño, ¿no? Y la próxima vez que lo hagas, lo vas a hacer mejor. Así que, bueno, creo que vi un comentario en el chat. A ver, claro que sí, el 16 fue de examen, 17, claro, introducción al laboratorio de anatomía patológica. Así es. Igual les voy a dejar las clases al final, no se preocupen chicos, para que las vean nada más y las voy a compartir de manera rapidita, ¿ok? Así que no se preocupen. Listo, ahora sí, ¿no? Esta frase es de Mahatma Gandhi, ¿no? Quien ha conocido a Mahatma Gandhi, ¿no? Ha sido un pensador del siglo XX en la India, ¿no? En la mitad del siglo XX, ¿no? Inicio del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Y fue uno de los precursores de la independencia de la India en la India, ¿no? Del Imperio Británico, ¿no? Muy conocido Mahatma Gandhi. Ahora sí, la introducción, ¿no? El laboratorio de hematología, ¿no? Obviamente su nombre lo dice, ¿no? Etimológicamente hablando, hemato significa sangre, ¿no? Logía, logo, significa estudio, estudio de la sangre. La hematología, más que una ciencia, en el área práctica también es una disciplina, ¿no? Que se encarga del estudio de los componentes que conforman la sangre. Así de simple, como tal lo dice su nombre. Bueno,
Ahora recordemos la clase 2 de Introducción en Anatomía y Fisiología, que lo vimos hace poco más de 2 meses, ¿no? Hablamos de los tejidos y órganos del cuerpo humano, y la sangre tiene la peculiaridad de ser un tejido líquido. Un tejido es un conjunto de células, ¿verdad? Pero la definición de tejido es un conjunto de células, ¿no? Y componentes de manera estructurada, ¿no? En este caso, la sangre, al ser un poco líquida, no es estructurada, así que se le considera un tejido líquido. Pero un tejido se le considera por la cantidad de componentes que tiene. Y ahora, esta sangre, que en el argot del laboratorio, no en el argot, en el término de laboratorio, se le llama sangre. Cuando tú hablas de sangre, en general, se le llama sangre total. Nunca descuiden ese término. Sangre total se refieren a la sangre completa, ¿no? A la que te sacan de un tubo, a la que sueles ver comúnmente. A esa sangre se le llama sangre total, ¿sí? Así que vamos a manejar ese término a partir de ahora, ¿no? La sangre total se divide en 2 componentes principalmente. Primero, los componentes celulares, ¿no? Y segundo, el plasma. El componente celular podríamos decir que es la parte sólida, ¿no? O sea, las células que se encuentran y que las componen, y el plasma podríamos decir que es el componente líquido, ¿no? Ahora, la hematología en sí, si dividimos esas 2 partes, entre la parte celular y la parte del plasma, en su gran mayoría estudia lo primero, ¿no? El componente celular. Sin embargo, tiene su aplicación también para el estudio de la coagulación, sobre todo en los factores de coagulación, que lo vamos a detallar más adelante, ¿no? También estudia en parte de lo segundo, ¿no? Pero sobre todo, como dice el nombre, ¿no? Etimológicamente, estudio de la sangre, hematología. Igual, el plasma también se estudia en hematología, ¿no? Como les comento, el grupo de estudio de las moléculas que se estudian son los factores de la coagulación, sobre todo. Y estos no son componentes celulares, son componentes moleculares. Ahora, último punto, ¿no? Estudiar los componentes celulares, ¿no? A nivel morfológico, ¿no? Porque igual el estudio es morfológico siempre y funcional también. Aquí también se da estudio funcional, muy aparte del morfológico. ¿Nos da información con respecto al estado del paciente? Claro que sí. Se pueden detectar a veces enfermedades que no pueden evidenciarse solamente con la clínica. Acuérdense que la clínica, o sea, lo que tú ves en un paciente cuando se siente mal, ¿no? Me puedo referir a tos, estornudos, ¿no? Son signos, ¿no? O sea, algo que tú puedes ver, ¿no? Pero eso no te da una información específica, ¿no? Te puede decir que tiene un resfriado, puede ser un tema de alergias, ¿no? Hasta el COVID, quizás dirán algunos, ¿no? Es algo subjetivo, me dejo entender. Sin embargo, el estudio sanguíneo no te da información objetiva, ¿no? Que tú puedes ver y te puedes decir, oye, tiene esto, entonces es algo, ¿no? O sea, que uno lo puede ver y otro también ve lo mismo. Es algo objetivo. Esa es la diferencia con los estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio son objetivos porque tú estás viendo. Y usualmente la clínica, ¿no? Los síntomas, sobre todo, no suelen ser tan objetivos, son un poco más subjetivos porque depende de cada paciente que lo expresa, ¿no? También hay que poner un paréntesis, me parece que nunca he explicado esto tampoco, ¿no? La diferencia de los signos y los síntomas, ¿no? Signos en el paciente son características que tú puedes evidenciar que tiene algo, ¿no? Por ejemplo, un estornudo, ¿no? Como la varicela, por ejemplo, que te salen brotes, ¿no? Purulentos, ¿no? Eso es un signo, algo que tú puedes ver, algo objetivo. En cambio, los síntomas son las cosas internas del paciente, ¿no? La tos, los estornudos, algo que quizá, o el dolor de cabeza, las náuseas, ¿no? Algo que tú no lo puedes ver directamente, pero el paciente lo siente. Y es algo subjetivo, porque puede sentirlo él, pero otro paciente con la misma enfermedad no lo siente, ¿no? Así que siempre hay que diferenciar esas 2 cositas, ¿ok? Signos y síntomas. Ahora, en el caso del laboratorio, no todo lo que se detecta es objetivo. O sea, lo que ve una persona y lo ve el otro es lo mismo, es objetivo, ¿no? Justamente, esta es una parte importante esto para la detección de las enfermedades. Y con el avance de la ciencia, ¿no? Y el desarrollo de la automatización de la hematología, ¿no? Y más parámetros y las investigaciones, ¿no? Y descubriéndose nuevas moléculas, nuevas aplicaciones, nuevos estudios, se han descrito más enfermedades y las enfermedades se pueden diagnosticar de manera más sistematizada, más organizada, ¿no? Y cuando hablamos de hematología, ¿no? En cuestión de enfermedades con anemias y leucemias, que hablo del término en general, ¿no? Es un mundo esto, es un mundo. Hablamos de anemias, tiene 20 tipos de anemias, leucemias tienen 2 grandes grupos y tienen muchas subdivisiones, ¿no? Y
cómo es que detectan por las subdivisiones qué enfermedades? Justamente por la clínica y por los estudios objetivos de hematología, que nos da la información para detectar esos diagnósticos. Así que importantísimo hematología como base para hacer los diagnósticos, ¿no?, de algunas enfermedades hematológicas, o de casi todas, mejor dicho. Así que ténganlo muy en cuenta, esto es un apoyo muy, muy importante. Ahora, vamos a ver los elementos celulares que los componen, ¿no? Como les dije, ¿no?, es un tejido líquido que está compuesto por dos componentes: el componente celular o los elementos celulares y el plasma. Vamos a ver los elementos celulares, solamente células que se encuentran en la sangre total. En este caso serían los glóbulos rojos, ¿no? También se le conocen como hematíes o eritrocitos, son sinónimos, nunca se olviden. Hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. Glóbulos rojos es el término más coloquial que se le usa, ¿no?, en el uso común, ¿no? Usualmente gente que no sabe mucho de salud no utiliza el término glóbulos rojos para referirse a los hematíes, ¿no? Pero ya en términos más clínicos, más estandarizados, ¿no?, más, ¿cómo se dice la palabra? Más formales, se utiliza el término hematíe o eritrocito, ¿no? Estas células, ¿no?, obviamente son de color rojo por la proteína hemoglobina. Su función justamente es oxigenar todas las células de nuestro organismo, ¿no?, a través de su proteína más importante que tiene el glóbulo rojo, que es la hemoglobina, que tiene un pigmento de color rojo. Justamente la sangre es de color rojo por la hemoglobina. ¿Y cómo funciona esto? Hace algo sencillo, ¿no? La hemoglobina capta el oxígeno, ¿no? Cuando nosotros respiramos, inhalamos, ¿no? Inhalamos y el oxígeno ingresa a nuestros pulmones, ¿no? A la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos, ¿no?, y hasta los alvéolos, ¿no?, que era la unidad anátomo-funcional del pulmón. En los alvéolos pulmonares, ¿no?, se encuentran los hematíes que no tienen oxígeno. Estos hematíes van a captar el oxígeno que viene, ¿no?, de las vías respiratorias y van a ir a la circulación, ¿no? Pasan por el corazón, pasan por la aurícula izquierda, por el ventrículo izquierdo, y después se van por la arteria aorta, ¿no? Y como ya están oxigenadas, por la arteria van a oxigenar a todo el cuerpo, ¿no? Pasan por los capilares y retornan, una vez que oxigenan, pasan por los capilares y hacen su retorno venoso, ¿no? Es por eso que en la vena está la sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada llega de nuevo al corazón para ir de nuevo a los pulmones y otra vez oxigenarse. Así que esto es un ciclo, pues, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Es un ciclo de oxigenación a través del aire. Nuestros hematíes oxigenan nuestros tejidos y regresan al pulmón para oxigenarse de nuevo con la respiración. Básicamente, así es más o menos como es la principal función de los hematíes, ¿no? Tienen otras funciones, pero la principal es esa, que el oxígeno llegue a cada célula de nuestro organismo. Miren qué tarea tan importantísima. Si no llega oxígeno a ninguna célula de nuestro organismo, hay isquemia, falta de irrigación, y hay necrosis y muerte celular, ¿no? O sea, es una función vital la circulación. Segunda célula, glóbulos blancos, es también su nombre coloquial, ¿no? El nombre común que se usa, ¿no? Pero el nombre más formal es como se le llama de manera genérica, leucocitos. Es el sinónimo de los glóbulos blancos. Existen muchos tipos de leucocitos, no los voy a detallar en sí, hay varios, vamos a hablar un poquito de ellos más adelante como nombrándolos, ¿no? Pero tienen varias funciones, pero de manera resumida podemos decir que se encargan de la defensa del organismo, ¿no?, contra los agentes extraños, ¿no?, contra algunas bacterias, algunos virus, ¿no?, y se encargan de la defensa sobre todo. Y activan mucho en la respuesta inmunitaria, ¿no?, con los factores de coagulación y otros tipos de factores mensajeros químicos en el cual se encargan de activar la respuesta inmunitaria, ¿no? Esa es la principal función de los glóbulos blancos, es la defensa, o por así decir, la policía, ¿no?, coloquialmente hablando, ¿no?, que se encarga de la defensa de nuestro organismo. Igual, están en todo el torrente sanguíneo, circulando con los hematíes, de la misma manera. Y por último tenemos a las plaquetas, ¿no?, que si bien estas no son células, son fragmentos celulares de una célula que se encuentra originariamente en la médula ósea, ¿no?, justamente que está en el paréntesis, se llama megacariocito, ¿no? El sinónimo de plaqueta es trombocito, ¿ok? ¿Ya? Y como les digo, ¿no?, no es una célula en sí, son fragmentos celulares de una célula que se llama megacariocito, ¿no? Y su función básicamente consiste en el proceso de la coagulación de la sangre. Vamos a hablar un poco del proceso de la coagulación de la sangre, ¿no? De manera sencilla, ¿no?
haces una actividad deportiva o tienes un accidente con un corte o algo, te cortas, ¿no? Te sale sangre, obviamente, ¿no? Por el corte que te has hecho, por el traumatismo, ¿no? Y lo que va a hacer la sangre al estar expuesta al medio externo, va a iniciar el proceso de coagulación, ¿no? La sangre se solidifica, entre comillas, ¿no? Se solidifica para evitar pérdida de ella, ¿no? Se forma como un tipo de malla, que es lo que llamamos costra, ¿no? Y evita que la sangre se pierda, ¿no? Y justamente las plaquetas participan en esta función, ¿no? Se adhieren entre ellas con los hematíes y forman una capa, ¿no? Que evita que salga la sangre, ¿no? Es el tapón plaquetario, ¿no? Justamente las plaquetas por eso participan en el proceso de la coagulación de la sangre. Aquí podemos ver una imagen sencilla, ¿no? Básicamente, ¿no? Aquí podemos ver un capilar. El capilar es un vaso sanguíneo muy fino, tiene un diámetro desde micras, desde 5 micras a 20 micras, o sea, es un diámetro pequeñísimo, ¿no? Este es un capilar, ¿no? Podemos ver que está recubierto por algunas células, ¿no? Se ha hecho un corte, ¿no? A esta imagen y se pueden ver los elementos en el fondo, ¿no? Podemos ver los hematíes, o los glóbulos rojos, como se ha dicho acá, ¿no? Tienen esa forma, ¿no? Parecen como un disco. La forma que clásica del hematíe es un disco bicóncavo, ¿no? O sea, está hundido por la parte superior y por la parte inferior también está hundido. Así es como se ve un hematíe, disco bicóncavo. Este es un glóbulo blanco, en general existen muchos, ¿no? Se le llama blanco porque en sí no son rojos, ¿no? Tienen una apariencia más clara, pero no son blancos necesariamente, pero coloquialmente tiene ese nombre. Y por último, las plaquetas, ¿no? Que son más pequeñitas en comparación a los demás componentes celulares. Un hematíe aproximadamente mide de 7 a 9 micras. Un leucocito, dependiendo qué tipo sea, en promedio medirá de 10 a 15 micras. Y las plaquetas no son un poco más pequeñas, como son fragmentos celulares, estas miden de 3 a 4 micras, pequeñitas, ¿no? Básicamente, esto es el componente celular de la sangre. Y, obviamente, este componente celular no va a viajar solo, tiene que estar en un medio en el cual pueda viajar, a través de un líquido, a través de un solvente, algo que haga que este fluya a través de los vasos sanguíneos. Y este componente se llama plasma, que justamente es el otro componente que compone a la sangre total. El plasma, ¿no? Tan importante. Acuérdense, plasma es el otro componente de la sangre total, ¿no? Y es el componente líquido de la sangre, ¿no? Su color es amarillento, ¿no? Un amarillo claro, ese es el color normal. Obviamente que hay para algunas patologías, ¿no? O también cuando la sangre se hemoliza, se rompe, a veces se pone de color rojo por la hemoglobina, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero su color natural es un amarillo claro, ¿no? Ligeramente amarillo, no es el color sano, el color fisiológico que no es patológico. Y en su totalidad está formado casi por agua, ¿no? Hasta en un 96-97%. Y otras moléculas que los componen, ¿no? Hay componentes moleculares, componentes químicos, ¿no? Podemos hablar en general de carbohidratos como la glucosa, la lactosa, ¿no? Proteínas como la albúmina, el fibrinógeno, y proteínas importantes, lípidos como triglicéridos, ¿no? Que se transportan en la sangre, hormonas, ¿no? Hay varias hormonas que te viajan a través del torrente sanguíneo, ¿no? Hormonas de la tiroides, hormonas de las glándulas suprarrenales, ¿no? Las hormonas sexuales, o sea, hay muchas hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo, ¿no? Y los factores de coagulación, obviamente, que son moléculas que también participan, aparte de las plaquetas, los factores de coagulación son moléculas que participan en la coagulación de la sangre. Así que, desde este punto, ustedes pueden ver al torrente sanguíneo, ¿no? Como un tejido de transporte, en pocas palabras, ¿no? O sea, que conecta a los demás tejidos, ¿no? Por la sangre, ¿no? Cada órgano, ¿no? Emite moléculas, células a través del torrente sanguíneo para compartir información con respecto a su estado, cómo se encuentran y comunicarse con otros órganos. Así es como se encarga, básicamente así se diversifica el órgano, ¿no? El cuerpo humano, perdón. Y en pocas palabras, entonces el torrente sanguíneo sería el transporte o el medio de comunicación, hablándolos en grosso modo, ¿no? Ese es otro punto importante, ¿no? Los factores de coagulación es un punto importante de estudio en hematología, ¿no? Vamos a hablar de ello también. Y los factores de coagulación, como les dije, ¿no? Son moléculas que tienen como objetivo solidificar la sangre, ¿no? Y justamente esto se hace por cambios conformacionales que pueden pasar por ella, ¿no? Sobre todo, ¿no? Señalizaciones, mensajeros celulares, ¿no? Son moléculas que mandan mensajes a las células para que inicie este proceso de coagulación, ¿no?
obviamente con otros procesos, ¿no? Como el estrés celular y el traumatismo celular, ¿no? O sea, se refiere a que cuando hay algún evento, eh, cuando hay un evento traumatizante para el tejido, ¿no? Un evento adverso, una injuria, algo externo que es peligroso, ¿no? Que expone a la sangre, esta rápidamente va a activar los factores de coagulación entre las células, ¿no? Es un proceso bien complejo y justamente va a evitar que la sangre se salga su medio normal, que son los vasos sanguíneos, y ésta se solidifique y se coagule, ¿no? Para evitar que salga. Así que este sería el plasma, ¿no? Casi en su totalidad se compone de agua y algunas otras moléculas, como lo mencioné ahí. Aquí podemos ver una imagen más dinámica, ¿no? De cómo se compone la sangre total, ¿verdad? Podemos ver un tubito al lado izquierdo, ¿no? Y si hablamos en una proporción de que la sangre total es el 100%, podríamos decir que en una persona promedio, el 45% de su sangre total está representado por el componente celular y aproximadamente el 55% está representado por el plasma, ¿no? En este caso, si hay un anticoagulante en el tubo, ¿no? Plasma y células, ¿no? Esta prueba, ¿no? Que la vamos a ver más adelante, se llama hematocrito, ¿no? Vamos a hablarlo más adelante en qué consiste el hematocrito, ¿no? Pero justamente tiene que ver, el hematocrito trata de evaluar la proporción que hay entre el plasma y las células, ¿no? Solamente con esta idea, ¿no? Si una persona tiene más componente celular que plasma, puede dar indicios de algunas patologías, ¿no? Igual, si hay poco componente celular y más plasma, también dan indicios de otras patologías. ¿Qué podemos ver en el plasma? ¿Por qué está compuesto? El agua, obviamente, ¿no? Su función es el solvente para transportar sustancias, básicamente es el medio en donde se desplazan todas las células y las moléculas. Obviamente también tiene sales, ¿no? Sales como el sodio, que es el Na, el potasio, el calcio, el magnesio, que son minerales, ¿no? Que ayudan básicamente a los factores de coagulación, a los mensajeros celulares, ¿no? Es un proceso muy complejo, ¿no? En todo el torrente sanguíneo, ¿no? Que se encargan justamente de comunicarse con las demás células, ¿no? Balance osmótico también, equilibrio, ¿no? Entre el torrente sanguíneo y los órganos aledaños, ¿no? Regulación del pH también, que es una función muy importante, ¿no? Proteínas, ¿no? Otro componente importante, como les comentaba, la albúmina, ¿no? Que tiene justamente la función del balance osmótico, ¿no? Proteínas de la coagulación también, que son tan importantes, que siempre están presentes. Otras proteínas también, las famosas inmunoglobulinas, ¿verdad? ¿No? Los famosos anticuerpos, ¿no? Que son la función de defensa, también son otras moléculas que están en el torrente sanguíneo. Y por otro lado tenemos al componente celular, ¿no? Que les comentaba, ¿no? Los eritrocitos, la función más importante, ¿no? El transporte de oxígeno, O2, y dióxido de carbono, CO2. Los leucocitos, como les comentaba, ¿no? Intervienen en la defensa, ¿no? Contra las infecciones. Las plaquetas, que intervienen en la hemostasia, ese es componente celular. Y los nutrientes, que bueno, ese último punto, los nutrientes debería ir en la parte superior, porque los nutrientes, estos son componentes químicos, ya no son componentes celulares, pero bueno, hay que nombrarlos, ¿no? Como la glucosa, los ácidos grasos, ¿no? Las hormonas, vitaminas también, se me pasó, productos metabólicos, ¿no? De desecho también. Acuérdense que las células de nuestro cuerpo también, así como consume, también tienen sus productos de desecho, ¿no? Y justamente en el torrente sanguíneo, olvidé mencionar eso también, que es muy importante. Así como les decía, ¿no? Así como hay nutrientes que necesitan las células para cumplir su metabolismo normal, obviamente para cumplir su metabolismo ellas tienen que desechar, ¿no? Porque no todo organismo es perfecto, ¿no? Tiene que tener productos de desecho. Y esos productos de desecho también van al torrente sanguíneo, y estos son eliminados a través de la orina, sobre todo, ¿no? Así que más o menos ahí tienen una idea, ¿no? O sea, el torrente sanguíneo se comunica con el sistema renal, ¿verdad? Acuérdense que el sistema renal tenía que ver todo lo relacionado con los desechos del organismo, ¿no? Igual que el sistema digestivo, ¿no? Así que más o menos ahí se hace una idea, ¿no? De cómo los sistemas y aparatos se van relacionando, ¿no? Y van formando justamente el individuo que somos nosotros, pues, ¿no? El conjunto de sistemas y aparatos de nuestro organismo justamente conforman al individuo. Muy, muy interesante, ¿no? De pequeñas cositas, cómo podemos deducir cosas generales. Solamente con estas pequeñas cosas, ¿no? Así que ahí podemos ver, entonces, ¿no? Los componentes de la sangre total. Ahora, otro punto muy importante, esto sí les va a servir bastante, y yo les recomiendo que se lo sepan al revés y al derecho, y esto sí va a venir en el examen, así que se los pongo fijo de ahora porque
Para mí no pueden pasar el curso si no saben esto. Es muy, muy importante saber esto en laboratorio. Así que esto viene de fijo en el examen, ¿no? La diferencia del suero y el plasma. Tantas veces que hemos escuchado eso, o alguna vez alguno ha escuchado, ¿no? Pásame el suero, pásame el plasma. Se refieren, en realidad, aparentemente es lo mismo, aparentemente, ¿no? Tiene la misma estructura, la misma composición, perdón, pero son cosas muy diferentes. Como les comentaba, ¿no? La sangre se dividía en suero y en plasma. Quiero que entiendan muy bien esto. Primero vamos a hablar de plasma para entenderlo muy bien. Esto sí lo voy a explicar muy a detalle. En las células, no, la sangre total se divide en células y en plasma. Así es como está en nuestro torrente sanguíneo. ¿Ok? En nuestro torrente sanguíneo está como células y plasma. Ahora, el plasma, importante, contiene factores de la coagulación. Los factores de la coagulación también hacen que que la sangre total de nuestro organismo se mantenga en estado líquido, ¿no? Ellas controlan justamente colocarlas en estado líquido y en estado sólido, ¿no? Dependiendo en el medio en el que se encuentren. Así que el plasma en el torrente sanguíneo, nuestra sangre está en estado líquido, y justamente es por el plasma. Así que el plasma tiene en su composición los anticoagulantes, ¿ok? En el plasma están los factores de coagulación, o los anticoagulantes, en pocas palabras. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, cuando tú extraes, ¿no? Mediante una toma de muestra, ¿no? La sangre, esta escapa de su medio normal, ¿verdad? Y si escapa de su medio normal, ¿qué va a pasar con la sangre? Normalmente se coagula, ¿verdad? Se va a coagular, se va a poner sólida, porque ya no está en su medio habitual, que es la sangre. Así que por eso justamente los tubos, ¿no? Los tubos de toma de muestra, que les comentaba en clases pasadas, algunos tienen anticoagulantes, y justamente es para evitar que la sangre esta se coagule. No tienen anticoagulantes como lo vimos, ¿no? La heparina de sodio, que es el tubo verde, el citrato de sodio, que es el tubo celeste, ¿verdad? El EDTA, que es el tubo lila, ¿no? Estos son anticoagulantes artificiales, ¿no? Que están en los tubitos, y justamente cuando tú tomas la muestra, esta sangre que sale se tiene que coagular normalmente, pero como el tubo presenta anticoagulantes, la sangre no se va a coagular. Y como no se coagula, entonces esa sangre que tú sacas del tubo es la misma sangre que como si estuviera en tu organismo. Así que cuando tú la centrifugues, ¿ok? Y separes los componentes, vas a tener el componente celular o el paquete globular, como le decimos nosotros, y el plasma. ¿Me dejo entender? Así que entonces, el plasma es el componente líquido de la sangre que contiene los factores de coagulación. Esa es la palabra clave. El plasma contiene los factores de coagulación porque no se consumen en el proceso de coagulación. Como les dije, el tubo tiene anticoagulantes, entonces los factores de coagulación no se consumen en el proceso y están totalmente conservados en el plasma. ¿Sí? Por tanto, el segundo punto, la sangre no está coagulada, ¿no? Va a ser líquida la sangre. Va a estar totalmente líquida. Y esos tubos, como les comentaba, ¿no? El tubo lila, el celeste, el verde y el plomo son los más comunes. Ahora, vámonos al otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si en mis tubitos de toma de muestra no tienen no tienen anticoagulantes, perdón? Tú vas a tomar la muestra de sangre, ¿no? Y como la sangre va a salir de su medio normal, ¿verdad? Y si este tubito no tiene los factores de coagulación, entonces esta sangre se va a coagular. Cuando esté en el tubo y sea extraída, va a salir de su medio y se va a coagular, ¿no? Los factores de coagulación van a actuar, ¿no? Se van a consumir en el proceso, van a actuar y van a formar una malla en todo el paquete celular, ¿verdad? Los factores de coagulación se consumen y se forma un trombo prácticamente en el tubo. Un tubo, una malla de Matías, ¿verdad? Igual cuando tú hagas el proceso de centrifugación, igual que en el otro, vas a tener dos componentes, pero la diferencia es que en el fondo vas a tener el paquete globular, pero este va a estar ya coagulado, y encima vas a tener el componente líquido, pero este componente líquido ya no tiene los factores de coagulación, y como no tiene los factores de coagulación se llama suero. Estamos. Por eso decimos aquí en suero que este es el componente líquido de la sangre, pero no contiene los factores de coagulación. Así que por tanto, la sangre, el paquete globular es el término correcto, el paquete globular, la parte inferior, va a estar coagulada. ¿Qué tubos se utilizan para tomar sangre y obtener el suero? El tubo rojo, el amarillo y el anaranjado.
¿no? Básicamente esos. Aquí podemos ver una forma más sencilla, ¿no? Podemos ver el coágulo acá en el componente inferior, ¿no? Que debería ser rojo. Acá vemos la sangre coagulada, ¿verdad? Coagulada. Los factores de coagulación se han consumido en el tubo, en el paquete globular. Así que bueno, el suero va a estar libre de los factores de coagulación. Y como está libre de factores de coagulación, ya no sería plasma. Justamente por eso toma este nombre, y es el suero, ¿no? Así que ya saben, suero es el componente líquido de la sangre que no presenta los factores de coagulación, ¿no? Este es el grafiquito y acá podemos verlo de una forma más presencial, más real, ¿no? Podemos ver, ¿no? Acá el componente de la sangre está todo coagulado, ¿no? Si se dan cuenta, miren la forma de la sangre, ¿no? Si fuera líquida en verdad, estuviera al mismo nivel, ¿me dejo entender? Pero como está coagulada, ya se endurece la sangre, hablando coloquialmente. Y lo que queda en su superficie sería el suero, ¿no? Que tiene ese líquido amarillento, medio amarillo, que es su color normal. Otro punto que ponen acá abajo, ¿no? Suero, ¿no? Igual a plasma, menos fibrinógeno y factores de coagulación, ¿no? Pero para omitir el término, solamente sería suero, así de simple, ¿no? Y ustedes ya saben ya que cuando hablan de suero, entonces no tendría fibrinógeno, que justamente es una proteína de la coagulación, y también los factores de coagulación. ¿Me dejo entender? Y por otro lado tenemos al plasma, ¿no? Que es un poco más interesante verlo, ¿no? Como les dije, ¿no? Aquí en el tubo ya hay anticoagulantes que hacen que la sangre no se coagule, que no se solidifique. Entonces, cuando tú centrifugues, aquí vas a ver tres fases. Aquí vas a ver el paquete globular, los glóbulos rojos, ¿no? Los hematíes, los eritrocitos. En el medio vas a ver los glóbulos blancos, los leucocitos. Se suelen ver. Cuando vean eso, ya saben que no están hablando de suero, ¿no? Y por último, arriba se queda el plasma, porque todavía contiene los factores de coagulación. Y si lo ven a la margen derecha, se puede diferenciar las tres fases, ¿verdad? La parte inferior se observan los hematíes, los eritrocitos. En la parte media logran ver una fina capa blanca. Esa capa siempre es delgada. A veces no suele verse tan delgada, ¿no? Pero siempre es finita la capa, porque los glóbulos rojos no son muchos, ¿no? En caso que sea patológico, en algunos casos, esta capa blanca suele verse bien grande, ¿no? Obviamente ya eso es otro tema, ¿no? Pero normalmente se suele ver esa fina capa, que serían los glóbulos blancos, los leucocitos. Y por último, en la parte superior veremos igual el líquido amarillento, pero la diferencia es que este sí contiene los factores de coagulación, y por tanto sería plasma. ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Me han entendido, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? O si quieren, les repito la parte principal, no sé, me lo pueden confirmar en el chat, por favor. ¿Todo bien? Bueno, eso significa que sí, entonces vamos a seguir continuando. Ahora, a ver. Claro. Listo. Ya, y bueno, ¿sabes? Cualquier cosa, si usted ve, pues, A ver, déjame responderte, Wilber. Se diferencia entonces suero y plasma por los tubos. Claro, usualmente en los tubos, justamente por eso, pues porque en el tubo va a tener los anticoagulantes, ¿no? Unos tubos van a tener anticoagulantes y otros tubos no van a tener anticoagulantes. Cuando tú extraigas la sangre de ellos, ¿no? En el caso del tubo que tenga anticoagulante, la sangre va a mantenerse en su estado normal, como si estuviera en nuestro organismo. ¿Me dejo entender? Porque tiene anticoagulantes. Se va a mantener en el mismo estado que nuestro organismo. Va a estar líquida igual la sangre. Entonces podríamos decir que por los tubos es otra manera sencilla de identificarlos. Sí, así es. Ajá. Y los tubos, obviamente, que no tienen anticoagulantes, la sangre se va a coagular, pues, ¿no? Muy bien. Y es una manera muy práctica de identificarlos y es válida, está bien. Yo más que todo les he dado la noción importante, ¿no? Que es lo que me importa a mí. Pero está muy bien tu aclaración. Listo. Ahora sí. Ahora sí vamos a hablar del laboratorio de hematología, ¿no? Era imprescindible hablar de lo primero para que lo tengan muy en claro. Ahora sí, el laboratorio de hematología, ¿no? Justamente, ¿no? Es una sección, una especialidad, una parte del laboratorio clínico que justamente se encarga, ¿no? De procesar una muestra sanguínea, pero con el objetivo de identificar, está esperando que tener se información. Ay, perdón, claro, disculpen, sí, pues te lo van a pedir. disculpen. Ahora sí.
como les digo, ¿no? Es una especialidad del laboratorio clínico, ¿no? Justamente que se encarga, ¿no? De procesar las muestras de sangre que tiene como objetivo dar información que ayude a la clínica del paciente con solamente saber su estado sanguíneo, ¿no? Muy diferente a lo que hace la bioquímica, ¿verdad? La bioquímica solamente estudia las moléculas que hay en nuestro suero, ¿no? Igualito, ¿no? Pero no se encarga absolutamente de nada de estudiar los componentes sanguíneos. Sin embargo, en hematología justamente es esa parte, ¿no? Estudiar los componentes celulares y los factores de coagulación. ¿No? El segundo punto también es muy importante, ¿no? Como el estudio hematológico es básicamente cuantitativo, ¿no? Acuérdense esto, lo cuantitativo en laboratorio, casi todo lo que es cuantitativo está automatizado, ¿sí? Bioquímica, hematología, inmunología, ¿no? Son laboratorios donde sus pruebas, ¿no? Son de ensayos cuantitativos, como lo vimos hace algunas clases. Y lo cuantitativo, siempre recuerden, es lo que está más automatizado. Lo cualitativo, como anatomía patológica, citogenética, ¿no? No está tan actualizado en ese tema. Perdón, no está tan automatizado con respecto a eso. Ténganlo muy en cuenta. Y a hematología, ¿no? ¿A qué me refiero con cuantitativo? O sea, por ejemplo, yo te hago una prueba de sangre, ¿no? Hago conteo de glóbulos rojos, conteo de glóbulos blancos, conteo de plaquetas. Te estoy dando números cuantitativos, ¿no? Y casi todas las pruebas de hematología son cuantitativas. Y es por eso que ha sido muy fácil automatizar el laboratorio de hematología. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Laboratorios en hospitales grandes, hematología está casi totalmente automatizado. Y en parte también es bueno, pues, ¿no? Recuerden que la automatización daba la ventaja de minimizar los errores, ¿no? Hacerlo manual, que también es una opción, ¿no? Tiene esa desventaja, ¿no? Del error humano que tenemos nosotros, ¿no? De quizá por algún factor o algo hagamos algo malito y entonces nuestro resultado ya no va a salir como debería, ¿verdad? Justamente entonces, esa es la ventaja también de la automatización, ¿no? Aumentar la precisión y exactitud de las pruebas, así que entonces el proceso mejora. El tercer punto es muy importante. A pesar de que no se cuente con la infraestructura y tecnología sofisticada, aún así todavía en los hospitales más avanzados todavía existen en algunos casos métodos manuales, técnicas de hematología manuales que se siguen aplicando pues de manera manual, ¿no? Y todavía siguen teniendo la importancia que se debe al diagnóstico, ¿no? Hay algunas pruebitas, ¿no? Que todavía no se han logrado automatizar, quizá por la técnica, ¿no? Porque quizá el método no ayuda a la automatización. Hay algunas pruebas que todavía no se han automatizado, pero sin embargo siguen siendo de utilidad diagnóstica y aún así se siguen aplicando en el laboratorio de hematología, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Ahora sí, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen, ¿no? Un equipo automatizado de hematología, ¿no? Acuérdense que en hematología, ¿no? El tubo lila que contiene el anticoagulante EDTA es el idóneo justamente para hematología. Y muchos dicen, ¿no? Pero el tubo celeste también tiene anticoagulante, el tubo verde también tiene anticoagulante. ¿Y por qué no se usa el tubo verde o celeste para hacer las pruebas de hemograma en hematología, si es lo mismo, ¿no? Y en parte es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, como les digo, ¿no? Son diferentes anticoagulantes, cada anticoagulante tiene su particularidad. En este caso, se ha demostrado que el EDTA, que es el anticoagulante del tubo lila, acuérdense, en el tubo lila se hacen las pruebas de la morfología celular, ¿sí? El EDTA conserva mejor a los componentes celulares de la sangre, los conserva mejor que la heparina, que es el tubo verde, y el citrato, que es el tubo celeste, ¿no? Los conserva mejor, y justamente por eso se utiliza exclusivamente el tubo lila, que contiene EDTA, para hacer las pruebas de morfología eritrocitaria, de morfología celular sanguínea, ¿no? Básicamente eso. Así que por eso en la imagen podemos ver, ¿no? El equipo automatizado, ¿no? De hematología, ¿no? Ahí vemos a un licenciado tecnólogo médico, una persona especialista de hematología, ¿no? Colocando los tubos, ¿no? Verificando los resultados aquí en su computadora, ¿verdad? Bueno, acá podemos ver, ¿no? Son ya términos un poco más complejos, ¿no? Sobre los resultados, ¿no? Del hemograma, ¿no? Que vamos a hablar del hemograma ya más adelante, ¿no? Pero básicamente así es un laboratorio de hematología, ¿no? Y este es el equipo más estándar, ¿no? Que se utiliza para hacer el hemograma automatizado. Y ya vamos a hablar del hemograma. Ahora, importante, como les dije, ¿no?
hematología, ¿no? Las pruebas de hematología nos dan mucha información del estado del paciente. Es más, nos da tanta información que ahora con los nuevos métodos y las nuevas tecnologías de los equipos automatizados sacan nuevas fórmulas con la finalidad de que esa información sea útil al diagnóstico. Eso sí es muy importante, ¿no? Pero básicamente, ¿qué enfermedades se pueden diagnosticar, ¿no? Con el apoyo de la solicitud de la prueba de laboratorio de hematología? Bueno, estas enfermedades que he mencionado son las enfermedades que suelen verse hematológicas, que suelen verse muy relacionadas y muy comunes en los hospitales, ¿no? La primera y más común, ¿no? Que es se puede decir que es la condición más común en el mundo, inclusive, las anemias ferropénicas, ¿no? La anemia, acuérdense, la anemia es una condición, no es una enfermedad, es un síntoma. La anemia es un síntoma en el cual la persona tiene pocos glóbulos rojos, pocos eritrocitos, ¿no? Y esto se expresa justamente en palidez del cuerpo, en el cansancio, o sea, tiene mucho sueño, ¿no? Tiene debilidad, ¿no? Sobre todo en niños, ¿no? Es muy común la anemia ferropénica, y se llama ferropénica porque viene de hierro, no poco hierro, anemia por déficit de hierro, ¿no? El hierro es un elemento, es un componente mineral que tiene un metabolismo muy delicado en el organismo, o sea, y sus valores normales del hierro son rangos muy estrechos, o sea, si no en tu dieta, en tu dieta común no tienes suficiente consumo de hierro, sobre todo si eres niño, ¿no? Que necesitan más aporte de este mineral, es muy probable, ¿no? Pues que sufras ese tipo de anemia ferropénica, ¿no? Relacionado al hierro. Es muy común verlo en niños y es la condición más prevalente a nivel mundial, eso sí no hay duda, ¿no? Si por eso siempre, ¿no? Escucha la noticia, ¿no? Vamos a combatir la anemia, ¿no? La anemia, ¿no? En los niños de aquí del Perú, ¿no? Cuando se refieren a esa anemia, se refieren justamente a la primera, anemia ferropénica. No es una enfermedad, acuérdense, es un síntoma, ¿sí? Anemia ferropénica, muy interesante. Existen otros tipos de anemias, o sea, les hablo que existen mucho, pero acá vamos a hablar solamente de lo más común. Acá hay otro, que es la anemia megaloblástica, que tiene que ver con los hematíes, los glóbulos rojos que son más grandes, ¿no? Y es por un tema de una anomalía en la configuración de sus proteínas, ¿no? Sus proteínas de membrana, ¿no? Cosas así, ¿no? Que es un dato muy interesante. A ver, no me expresé bien. O sea, prevalentemente los niños son los que tienen la mayor cantidad de anemia ferropénica, pero eso no implica que en los adultos también pasen. Existen muchos tipos de anemias. O sea, si te hablo para que tú investigues y si quieres apunta, ¿no? Existe anemia ferropénica, anemias hemolíticas, anemias autoinmunitarias, anemia por déficit de minerales, anemias crónicas, ¿no? Anemias aplásicas, ¿no? Existen muchos tipos de anemia, ¿no? El que te comentaba, que es el primerito, es el más común. También se puede presentar en adultos, sobre todo en ancianos, claro que sí, pero es más frecuente en niños, ¿no? Usualmente los adultos tienen otros tipos de anemias, sobre todo con las anemias autoinmunitarias, hemolíticas y crónicas. Esas son las más comunes de ver en los adultos. Es un tema muy importante, ¿verdad? ¿No? Anemias autoinmunitarias, ¿no? Después, si dejamos de hablar de anemias, ahora vamos al otro tema, ¿no? A las leucemias, ¿no? Las leucemias son también anomalías, pero estas están relacionadas a los glóbulos blancos, ¿no? El término general es leucemia, ¿no? Y usualmente la leucemia se divide en dos grandes grupos, ¿sí? En leucemia mieloide aguda y en leucemia mieloide crónica, ¿no? Se le llama leucemia mieloide porque ataca a un tipo específico de glóbulos blancos, y se le llama linfoma, que también es por los glóbulos blancos, pero que ataca a otro grupo de las células del glóbulo blanco. Linfoma viene de linfocitos, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Si hay una anomalía en cuestión de esas células, se le llama linfoma, ¿no? Si es al otro tipo celular, que es los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos, usualmente se le llama leucemia mieloide, ¿no? Justamente de ahí derivan los términos. A ver, ¿cuánto porcentaje de hemoglobina hay que tener para llegar a una leucemia? Bueno, voy a tu pregunta, pero hay muchos parámetros para determinar leucemias y existen un sinfín de leucemias. Hay leucemias que incluso pueden presentar anemias y hay leucemias incluso que pueden presentar lo contrario, ¿no? Aumento de Matías.
no necesariamente la hemoglobina es suficiente evidencia para detectar una leucemia. ¿Que sí te puede dar información? Claro que sí, pero no es suficiente evidencia. Siempre va acompañado de otras pruebas para complementar el diagnóstico. Un ejemplo, hay una enfermedad que se llama policitemia vera, y esta es justamente un aumento de los tres elementos, disculpe, este es justamente un aumento de los tres elementos, ¿no? Tanto hematíes como plaquetas como glóbulos rojos. Así que ahí, por ejemplo, no se puede decir necesariamente que la hemoglobina es un punto importante, pero da información igual, pero no necesariamente. Ahora sí. Y por último, ¿no? Así como hay enfermedades relacionadas a los hematíes, que las anemias, a los leucocitos, leucemias y linfomas, también hay enfermedades relacionadas con las plaquetas, ¿no? Que se le llama justamente trombocitopenias. Acuérdense, el término penia, cuando escuchen penia, trombocitopenia, anemia, el término penia significa disminución. Si hablo de trombocitos, significa las plaquetas, ¿no? Pocas plaquetas, trombocitopenias. Con la etimología se pueden ayudar también a deducir muchas enfermedades. Tener muy en cuenta. Ah, y aquí podemos ver la imagen, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Justamente lo que les quería comentar, ¿no? Vemos en el lado izquierdo, en el círculo grande, ¿no? Un componente sanguíneo normal, que incluye, pues, ¿no? Los hematíes, que siempre se ven en gran proporción, los leucocitos, que son estas células blancas, y los pequeñitos, que son las plaquetas. En la parte inferior podemos ver cómo se dividen estos glóbulos blancos, ¿no? Los que les comentaba, ¿no? El neutrófilo, linfocito, aquí es con N, linfocito, monocito, falta que comenten otros dos, ¿no? Que es eosinófilos, basófilos, y por último el otro componente que es las plaquetas, ¿no? Usualmente una sangre normal se suele ver así, ¿no? En gran proporción se ven los componentes eritrocitarios, ¿no? Los hematíes, los rojitos, los que se ven más. Y en menor proporción usualmente, pero normalmente se ven esos componentes, ¿no? Los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, ¿no? En cambio, cuando hay una leucemia, el componente de los glóbulos blancos aumenta considerablemente, ¿no? Y cuando tú ves en el microscopio suelen verse en mayor proporción incluso que los hematíes, ¿no? O en igual proporción. Ahí ya te está dando una idea de que la sangre del paciente es patológica, ¿verdad? Y te da la idea de que tenga algún tipo de enfermedad relacionada con el aumento de los glóbulos blancos, que no, en este caso sería una leucemia muy probable, ¿no? Y básicamente así es como se definen los diagnósticos, ¿no? Cuando hablemos del hemograma vamos a hablar de muchos parámetros, ¿no? Para más o menos ustedes vean y se orienten de qué más o menos es. Este es el primer punto, ¿no? Justamente tenía que ver con el hematocrito, ¿no? Que, bueno, lo he puesto ahorita, no sé por qué, sinceramente, debía estar después. El hematocrito, como les comentaba antes, es la prueba que justamente determina la proporción de los componentes celulares de la sangre total, ¿no? ¿Recuerdan? El componente celular y el componente líquido, que es el plasma, ¿no? Un hematocrito normal en promedio, ¿no? Eso se mide en porcentaje. O sea, 45% del total de tu sangre debe ser componente celular. Y el 55% debe ser componente líquido, plasma, ¿no? En promedio. Ahora, cuando una persona presenta anemia, ¿no? O sea, pocos hematíes, usualmente su sangre tiene esta proporción, ¿verdad? Miren, hay poco componente celular y hay mucho componente plasmático. Ahí te puedes dar cuenta de que hay una anemia, ¿no? En pocas palabras. La anemia, así es, simplemente es la disminución de la cantidad de eritrocitos. Puede haber de muchas formas, pero en términos generales, déficit de glóbulos rojos, así de simple. Y en el otro lado tenemos el caso contrario, ¿no? Que hay una hiperproducción de hematíes, de glóbulos rojos, ¿no? Y justamente ese término se le llama policitemia, ¿no? Hay un aumento de la producción de los hematíes, ¿no? De los leucocitos, ¿no? Que ya es un tema metabólico, es un tema ya genético, suele pasar, ¿no? Y está relacionado obviamente a enfermedades, ¿verdad? Se le llama policitemia. Así que este es el lado gráfico, por así decirlo, y ahora miren el lado derecho, ¿no? Que es lo real, ¿no? Vemos un tubo, miren el tubito real, el tubito izquierdo. Pueden ver los tres, a ver, ¿qué me dicen? ¿Es suero o plasma? A ver si les preguntara, en la imagen, todos los dos tubos de la derecha, ¿qué sería? ¿Suero o plasma? Lo que se suele ver en el líquido amarillento. ¿Alguien me podría decir?
Claro, sería plasma, muy bien, porque el plasma, o sea, tú puedes ver ahí en este caso la fracción de leucocitos, ¿verdad? Se puede ver, ¿no? Aquí en el tubito de la izquierda, en este de aquí, se puede ver, ¿no? El plasma, los glóbulos blancos, ¿no? Vienen en gran proporción y abajo el componente, el paquete globular, así se le llaman los eritrocitos, la paquete globular. Pero ¿qué pasa? En este caso está patológico, porque así normalmente no se ve una capa de leucocitos, de glóbulos blancos. Yo solamente con ver puedo decir que el paciente tiene una alta concentración de hematíes. Perdón, una alta concentración de leucocitos, ¿no? Que es patológico. Y en el otro lado vemos lo contrario. Hay una capa blanca finísima, casi ni se nota, que está entre el plasma y el paquete globular, ¿no? Una capa fina. Eh, Aquí hay lo contrario, ¿no? Hay un déficit de leucocitos, ¿no? Que también es una patología relacionada con la escasa producción de leucocitos. Claro, no hay casi nada, así es. Pero si logras ver bien, no se ve una capa fina sobre la superficie, ¿no? Y ya sería una enfermedad relacionada con el déficit, ¿no? O sea, las enfermedades básicamente hematológicas juegan de ese modo, ¿no? O hay una sobreproducción o hay una disminución de la producción. Básicamente es un balance, ¿no? Básicamente así se desarrollan todas las enfermedades hematológicas, ¿no? Siempre tiene que ver con el déficit y el exceso, ¿no? Ahora, siguiendo eso, bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta para seguir avanzando? Bueno, entonces arrancamos. Pruebas de rutina, ¿no? Lo que les comentaba, las pruebas que se realizan aquí en el laboratorio de hematología, ¿no? Primero, la prueba común, estándar, ¿no? La que les comentaba, el hemograma, el famoso hemograma, que estaba en los tubitos lila, ¿no? En algunos lados, aquí no suele llamarse, en Perú no suele llamarse biometría hemática, se le llama en otros lados, en otros países como Ecuador, Colombia, Chile, tienen usualmente el término de biometría hemática. Aquí no suele usarse mucho ese término, pero es sinónimo de hemograma, es el término que usamos aquí en Perú, ¿no? Esta, como les digo, es la prueba estándar en el laboratorio de hematología. En sí es un conjunto de pruebas, no solamente es una prueba, es un conjunto de pruebas, ¿no? Abarcan, como dice ahí, ¿no? Abarcan casi toda la totalidad de las pruebas que se hacen en la hematología y nos da información con respecto a la estructura y función celular, ¿no? Básicamente las pruebas hematológicas, como son varias pruebas, están sintetizadas en un grupo, por eso se llama hemograma, se dividen en 3 puntos. Parámetros de concentración, ¿no? Como concentración de hemoglobina, concentración de eritrocitos, de leucocitos, de plaquetas, ¿no? El conteo celular, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Parámetros de funcionalidad, ¿no? O sea, características cualitativas que tú puedas ver en las células, que también se puede ver, ¿no? Eso se hace en lámina periférica, en una lámina, así como las láminas de anatomía patológica, perdón, de citología, algo similar. Y tú las puedes ver, eso lo vamos a hablar más adelante. Y por otros parámetros adimensionales, ¿no? Que no tienen unidades, como el hematocrito y las constantes corpusculares, ¿no? Son otros parámetros, ¿no? Que también nos dan información al respecto, ¿no? Y complementan al hemograma, ¿no? Así que en pocas palabras, el hemograma es un conjunto de varias pruebas, ¿no? Que vamos a detallarlas y a desglosarlas a continuación. Primero, ¿qué es lo que hace un hemograma? Lo más importante, allá. Vamos a ver esta imagen, ¿no? Una prueba de hemograma común, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Lo que está en negrito, ¿no? Son los componentes celulares, ¿verdad? Los hematíes, los leucocitos y las plaquetas, ¿no? Y aquí podemos ver cada prueba que se realiza, ¿no? No solamente se mide los hematíes, se mide la hemoglobina, el hematocrito, ¿no? El volumen corpuscular medio, ¿no? Que ya son datos, ¿no? Relacionados, ¿no? O sea, acá hay mucha información, ¿no? Leucocitos también, ¿no? ¿En qué se divide, no? Eosinófilos, basófilos, ¿no? Neutrófilos, linfocitos, ¿no? Monocitos, ¿verdad? Y hay otros, miren, ahí quizá para complementar más, ¿no? Podemos ver acá características morfológicas, ¿no? O sea, el hemograma es un conjunto de varias pruebas, en pocas palabras, ¿no? Y este solamente es un tipo. Hay equipos automatizados que nos pueden dar inclusive más información. La primera prueba y la más conocida aparte del conteo globular en el hemograma es la hemoglobina, ¿no? La medición o el dosaje de hemoglobina, que es una prueba tan conocida, ¿no?
Esta es una proteína eritrocitaria, ¿no? Que es la proteína más abundante del eritrocito, del hematíe, ¿no? Y como les dije en un inicio, ¿no? Su función principal es el transporte de oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Ahí corrigen, ¿no? No es a todas las moléculas, es a todas las células de nuestro organismo. Otro punto, ¿no? No solamente por la cantidad celular podemos ver si el paciente tiene o no anemia, también por la cantidad de hemoglobina podemos inferir si el paciente puede presentar la anemia. Y sobre todo para hemoglobina, a ver, ¿cómo decirlo? Este es el principal parámetro, la hemoglobina es el principal parámetro para saber si una persona tiene o no tiene anemia. Es el principal parámetro, ¿no? Si tienes debajo de un punto, estás anémico, ¿no? Usualmente es así. Es el principal parámetro para determinar si tienes o no tienes anemia. Bueno, el procedimiento puede ser manual o automatizado. Usualmente en casi todos lados, a pesar de la simplicidad del método, lo hacen de forma manual, que es una técnica muy sencilla, ¿no? Y automatizado, bueno, con los equipos automatizados, ¿no? Que tampoco es la gran cosa, ¿no? Importante saber los valores normales. La hemoglobina se mide en concentración de gramos, no miligramos, gramos por decilitro, ¿no? En hombres mayores de 15 años, es que la hemoglobina, la concentración varía en función de la edad. Aquí se le ha puesto de una manera más simplificada, más común, pero si ustedes les he dado bibliografía justamente para que vean eso, pero la hemoglobina varía por edades, desde neonatos, desde recién nacidos, hasta niños de 1, 2, 3, 4 años, ¿no? De 6 a 10 años, ¿no? O sea, hay una variación, ¿no? Pero cuando ya son adultos, ¿no? Ya el valor se normaliza, ¿no? Se puede decir que en hombres mayores de 12 años, 3 a 15 años, ¿no? Dependiendo de la bibliografía, es abundante la bibliografía en cuestión de hemoglobina, ¿no? Se dice que la concentración va de 13 a 18 gramos por decilitro. Un hombre adulto que tenga menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina se le considera anémico. En mujeres, ¿no? Los valores son casi similares, ¿no? Se considera de 12 a 16 gramos por decilitro como los valores normales. Así que en el caso de las chicas, ¿no? Menos de 12 se les considera como que si estuvieran con anemia. En el caso de niños, ¿no? De 6 a 12 años, sin importar el sexo, se considera como valores normales de 11 a 14, ¿sí? Así que miren, los valores son similares, pero ¿no? Varían un poco, ¿verdad? ¿No? Hay muchas causas, ¿no? De por qué justamente, ¿no? Las variaciones determinan, ¿no? Una también es la masa corporal, ¿no? La actividad metabólica, ¿no? Hay muchos factores de por qué la concentración de hemoglobina varía. Pero estos son los valores estándares, ¿sí? Ahora sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver imágenes, ¿no? Que es muy común ver en laboratorio, ¿no? Las famosas campañas que se realizan en los centros básicos de salud, en atención primaria de salud, ¿verdad? ¿No? Acá podemos ver, ¿no? A una niñita, ¿no? A un personal de salud tomándole muestra, ¿no? Capilar, ¿no? Siempre la muestra de hemoglobina para hacer del dedito, ¿no? Acá podemos ver también en la imagen de abajo, ¿no? Tomándole muestra del dedito, esa se le llama muestra capilar, ¿no? Quizá cuando veamos los talleres vamos a hacer esa práctica, ¿no? La muestra capilar del dedito, ¿no? Y cuál es el equipo automatizado que lee la hemoglobina. Esa es la marca, el HemoQ. Es la marca más comercial, aquí en Perú al menos, en donde se hacen las pruebas el dosaje de hemoglobina, ¿sí? Es una prueba sencilla, ¿no? Se hace un pinchazo con una lacentita en el dedito, ¿no? Se coge un dispositivo especial que absorbe la sangre del dedito, ¿no? Ese que parece como un chip de celular, eso se coloca en el equipito, ¿no? Y el equipo en menos de 30 segundos ya te está dando un resultado, ¿no? Básicamente así funciona. Así que el HemoQ es el equipo estandarizado aquí en Perú, al menos para medir la hemoglobina, ¿no? Y es muy común, es utilizado en las campañas de salud, el HemoQ, ¿no? Otro parámetro que está muy ligado, ¿no? Y es parte del hemograma, ¿no? Es el hematocrito. Esta, ¿no? Es una prueba que consiste, como les dije en un inicio, ¿no? Que consiste en ver la relación de eritrocitos con respecto a la sangre total, ¿verdad? Y justamente se mide en porcentaje, como pueden ver en la imagen, ¿no? Desde la parte inferior, aquí, hasta la parte superior, todo esto es la sangre total. Cuando se centrifuga, se separan en esos dos componentes. Y tú solamente vas a buscar la relación del paquete globular, que es lo rojo, que es la sangre, los eritrocitos, en relación al total. Eso me va a dar un porcentaje.
Y así es como se mide el hematocrito. La manera estandarizada de medir el hematocrito se realiza en los tubos capilares, que son justamente los que vemos en la imagen, ¿no? Son unos tubitos delgadísimos, ¿no? Con un diámetro de 10 milímetros, así, un diámetro bien cortito. Perdón, 10 milímetros, no, un diámetro de 0.1 milímetros, es un diámetro bien fino, ¿no? Justamente por ahí va a pasar la sangre, ¿no? Esta se centrifuga, y ahí podemos ver la separación, ¿no? Del suero y el plasma, y podemos sacar la relación del hematocrito. Este también va a variar los valores normales, ¿no? En función justamente del sexo también, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? Se considera en algunas literaturas hasta 50% como valor normal. Y de 41 a 50. Es un poco variable, ¿ya? Depende de las zonas. Me refiero a zonas geográficas. Vamos a hablarlo también, ¿no? En mujeres también, de 36 a 44, es lo normal que se presenta. Ahora, estos valores, lo que le quería mencionar, son a nivel del mar, o sea, que vivamos a 0 metros sobre el nivel del mar, así como vivamos en Lima. Un dato bien curiosito, ¿no? Que a veces es muy común decir, ¿no? ¿Qué pasa si vamos a altura? Nos vamos a Puno, ¿no? Puno está a 3.812 sobre el nivel del mar, ¿sí? Cuando nosotros ascendemos en la altura, el oxígeno es cada vez menor, ¿entienden? A nivel del mar hay mucho oxígeno, pero a 3.800 metros de altura, la capacidad inspiratoria de oxígeno disminuye a la mitad, ¿sí? O sea, para nuestro cuerpo va a ser más difícil captar el oxígeno del ambiente. ¿Y qué pasa? Que como va a ser más difícil captar el oxígeno del ambiente, nos da esa sensación pues, de soroche, ¿verdad? Que a uno le ha pasado cuando ha ido a altura, ¿no? Y eso es un mecanismo de compensación que hace el organismo para que no, esa sensación que hace que las hormonas del cuerpo, en este caso la eritropoyetina, produzca más glóbulos rojos para compensar esa capacidad de inspiración de oxígeno. Es por eso que la gente que vive en altura, su hematocrito es mayor, porque ellos tienen más concentración de sangre. Eso ténganlo muy en cuenta. Las personas de altura, su hematocrito varía. Por ejemplo, en algunos casos yo he visto, y sí he visto en personas de Puno, que tienen hasta 53, 54% de hematocrito, ¿no? Que en términos normales, como aquí en Lima, eso sería patológico. Pero allá, por el tema de la altura, es algo normal. Así que los valores de la hemoglobina y del hematocrito, sobre todo, van a variar dependiendo de las condiciones, ¿no? En este caso, un factor que hace que varíe sería la altura, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Igual en las mujeres, las mujeres que viven en altura también suelen presentar valores elevados a estos que yo menciono. Tienen a veces valores como hombres, ¿no? 47, 48, ¿no? Que a veces uno dice, no, escapa de lo normal, pero ¿no? Siempre hay que saber las condiciones de dónde vienen, ¿no? Si vienen de altura, ya saben que su hematocrito va a ser mayor, casi siempre. Así que bueno, esa es una pauta muy importante, ¿no? Para saber en cuestión el tema del hematocrito, ¿no? También es parte del hemograma y con la hemoglobina. Ah, otro punto, ¿verdad? Me había olvidado. Usualmente, la hemoglobina, ¿no? Suele sacarse también del hematocrito. ¿Qué hacen coloquialmente? El porcentaje que te sale de hemoglobina, de hematocrito, perdón, tú lo divides entre 3 y aproximadamente es el valor de tu hemoglobina. Un ejemplo, si yo soy un hombre que tengo 42% de hematocrito, entonces yo divido mi 42 entre 3 y sería 14, ¿verdad? Entonces ese sería mi valor normal de hemoglobina. Me dejo entender, está relacionado, ¿eh? Es más, mucho se hace eso, ¿no? Es un término teórico es una deducción teórica donde se hace eso, que es válida, ¿no? Pero siempre está mejor hacer las técnicas por separado, ¿no? Tu hematocrito solamente en el tubo capilar y tu hemoglobina, ¿no? Con tu HemoQ, ¿no? Que es un equipo estandarizado, ¿no? Que se puede llevar a cualquier lado, ¿no? Pero suelen también hacer la prueba de la hemoglobina junto con el hematocrito. Ténganlo muy en cuenta, los tengan en muchos lados. No significa que esté mal, pero no siempre es lo correcto, para que lo tengan en cuenta. El otro punto, la concentración de hematíes y leucocitos, ¿no? Esos parámetros justamente consiste solamente en hacer un conteo nada más. Esto se hace de forma manual o automatizada, ¿no? Dependiendo de lo que cuente mi laboratorio, ¿no? Y como les dice ahí, está en negrito, aquí como es conteo, tiene un enfoque cuantitativo, ¿sí? Si hablamos del método manual, consiste, ¿no? En hacer uso del microscopio
¿no?, que conocemos, con una lámina especial que se llama cámara de Neubauer, que consiste justamente en esta lámina portaobjeto especial. Tiene una serie, pues, ¿no?, de parámetros, de una estructura bien interesante para que nosotros hagamos el conteo cuantitativo de estos componentes, ¿no? Tanto como hematíes, leucocitos, y me faltó poner y plaquetas también, ¿sí? Ahora, los valores normales de eritrocitos, ¿no?, en hombres, es de 4.5 a 6 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, ¿sí? O sea, un milímetro por un milímetro por un milímetro, es un cubito de un milímetro cúbico, ahí hay 6 millones de hematíes. Imagínense, es una cantidad tremenda. En mujeres es un poquito menos, es de 3.5 a 4.8 millones, ahí me faltó una L, millones de eritrocitos por milímetro cúbico. Ahora, en leucocitos es normal los valores para hombres tanto como para mujeres, ¿no? Ahí en paréntesis puse lo que se necesita para hacer el conteo manual, ¿no? Los valores normales serían de 4 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, en promedio, ¿no? Esos son los rangos referenciales que se manejan, ¿no? Si tú tienes más leucocitos, ¿no?, tienes una leucocitosis. Si tú tienes menos leucocitos, se le llama leucopenia. Igual con los hematíes. Si tienes pocos hematíes, se le llama eritropenia. Si tienes muchos hematíes, se llama eritrocitosis. ¿Sí? Esta es la famosa cámara de Neubauer, ¿no? Es como una lámina portaobjetos, pero tiene una forma bien curiosa, ¿sí? Aquí, en este caso, se va a hacer la lectura, ¿sí? Tiene unas cuadrículas pequeñitas, así en milímetros, y justo es lo que se ve en el lado derecho, ¿no?, para hacer el conteo de los hematíes, ¿no? Y tú colocas la lámina y haces tu conteo por cuadrantes, ¿no?, que básicamente se ve así en el microscopio, como lo vemos en la imagen derecha, ¿no? Y estos puntitos serían los hematíes, ¿sí? Bueno, hay una técnica especial para contar, ¿no?, solamente para que lo sepan nomás, pero más o menos es así como se ve. Se hace el conteo de los hematíes en tantos cuadrantes, se saca un promedio, y así se hace el conteo oficial de los hematíes, ¿no? El de los leucocitos es de una manera similar, y el de las plaquetas también tiene una manera muy similar, ¿no? Esa es la famosa cámara de Neubauer, ¿no? Acá está su nombre, ¿no? Neubauer, ¿no? Bien curiosita la cámara, bien chévere. Ahora sí, el conteo de hematíes, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito. Miren, llevamos varias pruebas en el hemograma. Falta que es el examen diferencial. Aquí también consiste en el conteo de componentes celulares, pero la diferencia es que tiene un enfoque funcional, un enfoque cualitativo. Aquí vamos a ver las características de las células, ¿no? Porque puede ser que tengas mucho, puede ser que tengas pocas, pero puede ser que las células, ¿no?, funcionalmente, o sea, visualmente estén defectuosas, ¿no? Las células pueden tener muchas anomalías. Por ejemplo, los neutrófilos pueden tener muchos núcleos, puede tener otro color, puede tener componentes anómalos, ¿no? Así que básicamente de lo que ves, también puedes sacar una idea, ¿no?, de qué también está el componente funcional de las células. Y justamente para la coloración, este examen diferencial se necesita la coloración Wright, ¿no?, que es la coloración básica de hematología, como les comentaba. Y justamente aquí básicamente es observar la citomorfología sanguínea, ¿no?, los componentes de la sangre. Aquí el conteo se realiza en porcentaje, sobre todo, ¿no?, y se coloca características de lo que encuentras, ¿no? ¿Cuántos hematíes cuentas? ¿Qué porcentaje de hematíes ves de tal forma, ¿no? Igual, en glóbulos blancos, en leucocitos, ¿no? Como les dije, ¿no?, hay varios tipos, ¿no? Hay neutrófilos, hay eosinófilos, hay basófilos, ¿no? Hay linfocitos, ¿no? Cuentas 100 y le pones un porcentaje a cada uno. De los 100 que cuentes, ¿cuántos neutrófilos hay, no? Hay 60%, entonces 60% son neutrófilos. De los 100 leucocitos que cuentes, hay 2 basófilos, entonces pones 2% de basófilos. Básicamente así funciona el conteo diferencial, ¿no? Y también tú puedes describir características anormales si es que presentan, ¿no? Si no, de forma normal. Muy interesante, y así como se ve la coloración Wright, ¿no? Un color bien bonito, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de la coloración Wright. Otro punto, ¿no?, que les comentaba, las constantes corpusculares. Esa es una fórmula que se deduce de los parámetros hematológicos. Es para que lo sepan nomás, ¿no? 3 parámetros nomás. Hemoglobina, conteo de hematíes y hematocrito. De esos tres variables sale perdón, disculpen. Claro, hematocrito, hemoglobina y el conteo de eritrocitos. Con esos 3 variables
Entonces son las divisiones y sacas estas constantes corpusculares, ¿no? La primera es el famoso BCM, que se le conoce como volumen corpuscular medio. ¿Y para qué sirve esto? Para ver el tamaño promedio de un hematíe, así de simple. El HCM es la hemoglobina corpuscular media, que es justamente igualito, ¿no? Ver la cantidad de hemoglobina por cada eritrocito. La hemoglobina promedio de cada eritrocito, mejor dicho. Y por último, está la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es muy parecido al HCM, me confunde un poco. Pero aquí vemos la concentración de hemoglobina de cada eritrocito, ¿sí? Aquí vemos de cada eritrocito, y en el segundo punto vemos la cantidad de hemoglobina promedio, mejor dicho. Discúlpenme. En el HCM se ve la cantidad de hemoglobina promedio, pero en la concentración de hemoglobina corpuscular media se ve por cada eritrocito. Es diferente, ¿sí? Disculpen más bien los píxeles, ¿no? No encontré esa es la imagen más didáctica que encontré. Se le llama constantes corpusculares y su otro nombre se le llama constantes de Winthrop, ¿no? Que Winthrop era un investigador, ¿no? Que en honor a él se le puso su nombre, ¿no? Es una fórmula, ¿no? El valor que obtienes del hematocrito lo multiplico por 10 y lo divido entre el conteo de eritrocitos que conté. Esa fórmula me da el volumen corpuscular medio. Y eso sería el tamaño de un hematíe, ¿no? ¿Y cuál es el tamaño promedio? Miren, de 83 a 100 femtolitros. Femtolitros es un valor mínimo. Hablamos de una mil trillonésima de volumen, ¿no? He dejado también abajo en la bibliografía el tema de las magnitudes, ¿recuerdan? Que también vimos, que también tiene mucho que ver con esto, para que más o menos se ubiquen. El otro punto, la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Que es igualito, ¿no? Pero acá es la hemoglobina por 10 entre el millón de eritrocitos, ¿no? Y lo que se obtiene es este valor, ¿no? De 27 a 34 picogramos, ¿no? También es una millonésima de gramo. Billonésima, creo, perdón, billonésima de gramos, algo ínfimo, ¿sí? Y por último tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, esta sería en porcentaje, ¿sí? Esa es la hemoglobina por 100 entre el hematocrito, ¿no? Te da este valor porcentual, ¿no? Por medio de cada hematíe, ¿no? Así que básicamente esas serían las constantes de Winthrop, y también estas fórmulas nos dan información importante, ¿no? En cuestión al estado del paciente, ¿no? Ya eso el médico se encarga de relacionarlo con su clínica, ¿no? Con lo que ve, ¿no? Esto es lo que les quería mencionar, ¿no? Los glóbulos blancos y los leucocitos, ¿verdad? En el contenido diferencial. Aquí vemos, ¿no? Los neutrófilos, o sea, los glóbulos blancos se dividen en varios componentes. Los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Y aquí podemos verlos en diferentes formas, ¿sí? Así es como se ven en la lámina diferencial. Tienen unas formas bien curiosas, ¿no? Los neutrófilos son de dos formas, ¿no? Segmentados, o encallado, o en bandas, como se les conocen, ¿no? Miren, ¿no? Tienen unas formas bien curiosas, ¿no? Para que lo sepan, para que lean un poco más. También he puesto en la bibliografía, también he puesto información con respecto al componente diferencial de los hematíes, del fortiz sanguíneo. Después para que lo chequen también, ¿no? Con sus grandes variedades, ¿no? Ahora, vamos a la otra parte, a las pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación era la otra parte del estudio, ¿verdad? Que les comentaba, ¿sí? El hemograma es todo lo que hemos visto, ¿no? Todas las pruebas que consistían, ¿verdad? Y las pruebas de coagulación se encarga del estudio, pues, ¿no? Del plasma, ¿no? De los factores de coagulación que hay en el plasma. Básicamente eso. Ahora, ¿qué es la coagulación? Lo que les venía explicando, ¿no? El proceso que realiza la sangre de solidificarse. No es el término correcto, lo he puesto para que sea un poco más entendible, ¿no? Es el proceso de solidificación celular, ¿no? Cuando éste está sometido a un evento que es ajeno al proceso normal de circulación sanguínea, ¿no? ¿Qué puede ser este proceso ajeno, esta injuria, este proceso ajeno que hace que la sangre se coagule? Puede ser traumatismo, ¿no? Un corte, enfermedades autoinmunitarias del propio cuerpo, ¿no? Puede haber problemas inflamatorios también, ¿no? El problema de los mensajeros celulares, ¿no? Cuando se expresa de forma normal, también puede dar mensajes falsos, ¿no? Para la coagulación, y se produce de manera anómala. Sobre todo eso. Y no, sobre todo, ¿no? En el proceso de coagulación participan, como dice su nombre, los factores de coagulación, ¿no? Son una serie de moléculas, ¿no? Especiales, ¿no? Que se encargan justamente de hacer todo este proceso de coagular la sangre. Ahora,
Esto es importante para hacer las pruebas, y también ténganlo muy, muy en cuenta que puede venir en el examen. Miren, ya van dos preguntas que estoy diciendo. Y lo pongo bien claro, ¿no? Las pruebas de coagulación se hacen estrictamente en el tubo de color celeste, ¿no? Que presenta anticoagulantes y citrato de sodio. Todas las pruebas de anticoagulación, de coagulación, se hacen en el tubo celeste. Si alguna vez a alguien, ¿no? Cuando estén trabajando, le dice, quiero hacer una prueba de coagulación, y le dan un tubo lila, ya saben qué responderles. No, se necesita el tubo celeste, porque el tubo celeste es el tubo ideal para hacer las pruebas de coagulación. ¿Sí? Suele pasar también en los hospitales, ¿no? Suele pasar, pero justamente eso es importante saber. O sea, si alguna vez ustedes reciben una muestra para hacer pruebas de coagulación y te dan un tubo lila, no debes recibirlo, y sabes que estás haciendo mal. ¿Sí? A tenerlo muy en cuenta. Solamente si prueba de coagulación, tubo celeste. Y debe estar bien lleno, inclusive. O sea, es muy estricto las cuestiones, ¿no? Vamos a hablarlo un poco más adelante. Ahora vamos a ver las pruebas que hay en cuestión a las pruebas de coagulación. Esta prueba es sencilla. Vamos a ver si la podemos hacer en los talleres, ¿no? Si disponemos del tiempo, ¿no? Podemos hacer un taller exclusivamente para hacer esas tomas de pruebas de coagulación. Esta es una muy común, que se llama tiempo de sangría. Bueno, como dice su nombre, ¿no? De sangre, ¿no? Tiempo de sangre, ¿no? Y básicamente se encarga de ver cuánto se demora en coagularse la sangre. Esta prueba usualmente se toma del pabellón de la oreja, ¿no? Es una zona idónea para tomar la muestra, ¿no? Por varios estudios que se han hecho, ¿no? Tiene la particularidad de, como es una prueba sencilla, es un poco inespecífica, ¿no? Los resultados no suelen ser, el resultado por sí solo no tiene mucho valor. Tiene que estar siempre acompañado de otros exámenes para que el resultado tenga más peso. ¿Sí? Los valores normales, BN, siempre pongo valores normales, ¿no? Es entre 3 a 5 minutos. O sea, si yo te saco sangre de aquí de la oreja, ¿no? Tu sangre debe coagular entre 3 a 5. Si pasa el tiempo, es porque probablemente tengas problemas de coagulación de la sangre. Probablemente, ¿no? No siempre puede pasar. Tiempo de sangría, primera prueba. Esta prueba, ¿no? Usualmente, otro punto, ¿verdad? Un paréntesis. Actualmente las pruebas de coagulación se hacen en equipos automatizados y ha perdido mucho valor las pruebas manuales. Se hacen, claro que sí, pero es muy tedioso, hay que tener mucha experiencia para hacer estas pruebas. Y casi todas las pruebas de coagulación se hacen en equipos automatizados, ¿sí? Ahora, este es otro punto, el tiempo de trombina, o también llamado TT. Acá se le llama TT, perdón. Y esta prueba tiene un objetivo principal, justamente de medir el tiempo en que coagula la sangre, pero aquí se emplea una molécula que hace que la sangre se coagule, y es el fibrinógeno. Acuérdense, el fibrinógeno es una proteína que está en la sangre que participa en el proceso de coagulación celular. ¿Sí? Igualito, ¿no? Aquí sí se necesita una muestra de sangre de brazo, de vena, ¿no? Ya saben, en el tubo celeste, ¿no? Y los valores normales del tiempo de trombina es de 11 a 18 segundos, ¿no? Más o menos, si pueden ver acá en la imagen, a ver. ¿Qué repito? Disculpe. No entendí. Ya me pasé, pero no vi el chat. Mil disculpas por no ver el chat. Como le decía, el tiempo de trombina, ¿no? Los valores normales son de 11 a 18 segundos. Si hablamos, ¿no? De la trombina, un poco de teoría vemos, ¿no? Algo así es, ¿no? La trombina es el factor 2A, ¿no? El fibrinógeno es convertido por la trombina en fibrina, y la fibrina es lo que hace que solidifique a la sangre, entre comillas, y se forme la malla de solidificación, pues, ¿no? Y se hace un trombo, pues, y es como culmina, por así decir, el proceso de coagulación. Así es como se mide el tiempo de trombina, ¿no? Justamente con la proteína del fibrinógeno. A saber, muy importante. Otra prueba, que es tiempo de protrombina, no se confunda, TP. Aquí también, y la misma función, ¿no? El objetivo también es, en todas las pruebas de coagulación, siempre es medir el tiempo de cuándo se coagula la sangre, pero siempre utilizan varios parámetros. Aquí se utiliza, por ejemplo, el fibrinógeno para coagular. Aquí se utiliza otro tipo de procedimiento, pero lo que importa aquí es que el tiempo de protrombina mide la vía extrínseca de la coagulación. La coagulación, solamente para hablar un poco, ¿no? Tiene varias vías de coagular la sangre. Una es la vía extrínseca,
y otra es la vía intrínseca, ¿sí? Si ustedes escuchan tiempo de protrombina, significa que van a medir el tiempo de coagulación, pero por la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Así que tiempo de protrombina, acuérdense, vía extrínseca de la coagulación. Igual, sangre venosa, tubo celeste, valores normales del tiempo de protrombina de 10 a 14 segundos, ¿sí? Veamos la otra prueba. Ese es el TTPA, el tiempo de tromboplastina parcial activada. Es análoga a esta. Si el tiempo de protrombina mide la vía extrínseca de la coagulación, el TTPA va a medir la vía intrínseca de la coagulación. Le dije que había dos vías, extrínseca e intrínseca. El TP va a medir la vía extrínseca y el TTPA va a medir la vía extrínseca. Así de simple. Igualito, ¿no? Todas estas pruebas son con el tubo celeste, ¿sí? Aquí los valores normales es que la muestra debe coagular entre 25 a 45 segundos. Ah, otra cosa muy importante, olvidé decirlo. Las pruebas de coagulación se miden en segundos, si se han dado cuenta, ¿no? Miren, valores normales, segundos, acá tiempo también, ¿no? Siempre los valores de coagulación, las pruebas de coagulación se miden en tiempos. Aquí no hay concentración, aquí se miden en tiempos. Se van a evaluar variables, ¿no? Como lo ven ahí, pero lo que importa aquí es los tiempos, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta eso. Así que ese sería el tiempo de tromboplastina parcial activada. TTPA, vía intrínseca. Ya hice el examen, me parece que he puesto una pregunta de esto, de estas dos, así que tomen nota. ¿Sí? Miren, yo les estoy dando un ayudín, ¿no? Ya no me acuerdo si he puesto esta pregunta de verdad, no sé si la saqué, pero ahí está cualquier cosa. ¿Sí? Otro punto, fibrinógeno. Como lo vimos en el anterior, pero aquí vamos a medir su concentración. Esta es la única prueba que no mide tiempo de coagulación, que no mide tiempos, por así decirlo. Pero solamente aquí tiene la finalidad de medir la concentración de fibrinógenos que hay en nuestro plasma, ¿sí? Obviamente igualito, ¿no? Tubo celeste, toma sangre, tubo celeste, utilizo el plasma y te mido el fibrinógeno. ¿Cuáles son los valores normales del fibrinógeno? Acuérdense, el fibrinógeno es una proteína. Ya, si quieren un cherry, algo adicional, aquí podemos ver la estructura del fibrinógeno, ¿no? Una estructura bien bonita. Sus valores normales están entre 200 a 400 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Qué más? Dímero D. Otra prueba también solicitada en pruebas de coagulación. Importantísima, sobre todo esas yo lo he visto en perfil preoperatorio, para pacientes operatorios o con problemas de coagulación. Aquí se miden los productos, o sea, ¿cómo les digo? La coagulación, recuerden, al final se produce la costra, ¿verdad? El proceso de solidificación de la sangre, ¿verdad? Pero cuando la sangre ya está solidificada y ya está reparado el tejido, tiene que removerse esa costra, ¿verdad? Tiene que removerse. Entonces van a haber otras proteínas que van a desencadenar que la fibrina, el fibrinógeno, se degrade. Y justamente una prueba para evidenciar esa degradación es el dímero D. Sí, con ello nosotros vamos a evidenciar qué tanto se produce la degradación de los trombos que hay por un corte, por un trauma, por una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Es una prueba muy, muy importante el dímero D. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Igual, sangre venosa, tubo celeste, valores normales, igual, aquí también se mide concentración. Y la concentración es mínima, menor a 500 nanogramos por decilitro. Una cosa es miligramos, otra cosa es nanogramos, es una concentración mínima. Otra prueba, aquí podemos ver un resumen de todas las pruebas que hemos visto, ¿no? Recuento plaquetario, tiempo de sangrado, tiempo de sangrado que hemos visto, el de Ivy, el de la orejita, el tiempo de sangrado de sangría, la orejita se llama sangrado de Duke, ¿sí? Acá le he puesto otros valores normales, ¿no? La literatura es muy abundante, ¿no? Aquí podemos ver el resumen, pues, ¿no? De todas las demás pruebas, ¿no? En resumen, aquí pueden ver, ¿no? Y ganarse con más información al respecto. Ahora sí, nos está ganando el tiempo, chicos, así que vamos a correr nomás. Igual. Coloración Wright, las que les comentaba. La coloración Wright es el componente, ¿no? El colorante que se utiliza en hematología. Se utilizan otros,
Pero aquí en Perú van a ver que todos utilizan Wright, ¿sí? Es empleado justamente para hacer la coloración de los frotices sanguíneos. Y con esta coloración, como les dije, ¿no? Vamos a ver a mucho detalle las características morfológicas de los componentes celulares de la sangre. Ahora, el colorante Wright se puede preparar en el laboratorio o se puede conseguir de forma comercial. Como les decía antes, ¿no? Si el laboratorio tiene presupuesto o no tiene personal que se encargue de preparar las coloraciones, usualmente el laboratorio compra los colorantes ya preparados. Pero si tienen personal y creen que para ellos es mejor prepararlo, ellos compran sus materiales y hay un personal especial que los prepara, ¿no? Depende de cada laboratorio. El último punto también es importante, ¿no? Como este colorante ayuda a distinguir fácilmente las células de la sangre, se ha convertido en una técnica muy usada para el conteo de glóbulos blancos, sobre todo en el recuento diferencial, que lo hablamos, recuerden, en el hemograma, se utiliza el colorante Wright para hacer eso. Es muy importante, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando hay sospecha de infecciones o algún otro tipo de patología, se suele usar el conteo diferencial, colorante Wright, nunca se olviden, ¿no? Esta es su composición, ¿no? En una solución de 100 mililitros, ¿no? El colorante Wright es una mezcla de la eosina y el azul de metileno, colorantes que ya hemos hablado antes, que lo hemos visto en anatomía patológica, ¿recuerdan? Igual se presentan acá, ¿no? Azul de metileno y eosina I. ¿Cuánto se agrega de eso? 0.3 gramos, ¿sí? Después, ¿cuánto se agrega de glicerol? 3 mililitros. El glicerol es un componente, ¿no? Es un solvente similar al alcohol, ¿sí? 3 mililitros de glicerol y metanol 97 mililitros. El metanol, o también llamado alcohol metílico, ¿no? Metanol o alcohol metílico 97 mililitros, 3 mililitros de glicerol y 0.3 gramos del colorante, pues, de la mezcla de la eosina y el azul metileno, ¿no? Básicamente, la composición del Wright es una composición alcohólica, ¿no? en base de alcoholes. Aparte, ¿no? Muy aparte del colorante, lo que se necesita para hacer la técnica es o dos cosas. Si no tienes una solución de PBS, que es, recuerden, tercera clase, solución fosfato salino, o si no tienen eso, agua destilada también se complementa el método. Esto también quiero que lo sepan. No sé si vamos a ver si lo podemos hacer en los talleres, ¿sí? Cómo hacer un frotis sanguíneo. Es muy importante aprender a hacer el frotis. Justamente esa es una técnica por la cual nosotros vamos a hacer extender la sangre en una lámina portaobjetos para poder colorearla y ver el conteo diferencial, ¿sí? Es muy importante hacer bien la técnica. Creo que es mejor se explica en práctica, ¿no? Pero más o menos algo así es, ¿no? Se agrega una gota de sangre en la lámina, ¿no? Se coloca una lámina, ¿no? En un ángulo aproximadamente de 45-50 grados, ¿no? Deja que el borde se llene de la sangrecita y se esparce y se barre, ¿no? Una lámina correcta es como la que está aquí abajo, la que está echadita. Ese es un frotis correcto, ¿no? Incorrectos son como los que se ven acá, ¿no? Acá se ven como si fueran en varios momentos, frotices cortos, no está homogéneo, ¿no? Tiene burbujas, ¿no? Acá podemos ver los errores y acá podemos ver lo correcto, ¿no? Es una técnica sencilla, sí, solamente es cuestión de práctica nada más. Vamos a ver si en los talleres hay tiempo para... podemos hacer una sección especial justamente para hacer froticias nada más, ¿sí? Continuemos. Pasos a seguir para la coloración Wright. Es sencillísimo, sencillísimo. El colorante ya está preparado. Tiene un color así medio fucsia, magenta, no, fucsia no, magenta, morado, como quieran decirle, ¿no? Una vez que tú hagas tus frotices sanguíneos, una vez que tú hagas todos los frotices, los colocas en un recipiente, en una bandeja, en un fierrito, así como ven acá, y en una bandeja, ¿no? Lo que primero se hace es cubrir el frotis con el colorante, ¿no? El tiempo siempre va a depender. Acuérdense que siempre digo que los tiempos varían, ¿sí? El tiempo usualmente varía dependiendo, siempre es esa lógica. Si el colorante es nuevo, se le da menos tiempo. Si el colorante es viejito, se le da un poco más de tiempo. Más o menos siempre manejen ese razonamiento. Casi siempre es así, ¿no? De 2 a 4 minutos, ¿no? Se le da el colorante Wright. Ahora, sin botar el colorante, encima se le agrega agua destilada, o si no tienen agua destilada, se le agrega solución fosfato salina, ¿no? Y se le aumenta el tiempo, ¿no? Algunos le dan 2 minutos, ¿no? El protocolo de acá decía de 4 a 5 minutos, ¿no? Lo que se ve ahí bonito es que el agua destilada o el PVC con el colorante Wright
le va a dar un brillo metálico le va a dar a la lámina, ¿no? Ahí tú te das cuenta que ya hay una pequeña reacción en cuestión de eso, ¿no? Y te estás dando cuenta que el colorante está actuando de manera correcta, ¿no? Una vez que cumplen los tiempos, ¿no? Lo lavas con agua corriente, agua de caño, ¿no? Lo dejas secar y ya tienes tu frotis totalmente hecho, ¿no? Tu lámina finalizada. Obviamente aquí el frotis está mal hecho, está muy cortito, pero así es como se ve el frotis coloreado y a su derecha sin colorear. Hay diferencia, ¿verdad? Frotis coloreado a la izquierda y a la derecha frotis sin colorear. Una vez que está seco, ¿no? Ya coloreado seco, vas al microscopio y lo chequeas, pues, ¿no? ¿Y qué ves? Esto, ¿no? ¿Ves estos componentes celulares que les decía, ¿no? Acá vemos el basófilo, que es un leucocito, vemos al linfocito, al monocito, ¿no? A los neutrófilos, ¿no? A los eosinófilos, ¿verdad? Básicamente es esto, ¿no? Aquí podemos ver un resumen de la técnica de Wright, ¿no? Eso se lo dejo para que lean ustedes, ¿no? Qué colorea cada qué, ¿no? De qué color colorea los componentes celulares, ¿no? Para que lo sepan, no es muy importante, ¿no? Pero se lo dejo para que ustedes lo chequen, ¿sí? Ahora, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Entonces, continuamos. Equipos automatizados. Como les dije en un inicio, hematología, con el avance de la tecnología, se ha automatizado. Así que, como les dije, ¿no? El estudio en hematología casi es mayormente cuantitativo, entonces la tecnología se ha adaptado fácilmente a las técnicas hematológicas. Es por eso que hablar de automatización en hematología es muy importante, porque en algún lugar donde van a elaborar, ¿no? Ya sea un laboratorio de hematología o un laboratorio general, ¿no? Ya se pueden ver estas cositas, ¿no? Usualmente van a ver este equipo automatizado de hematología. ¿Sí? Así que vamos a hablar un poquito de los equipos automatizados, ¿no? Como les decía, ¿no? En primer punto, ¿no? Interesante, ¿no? La tecnología siempre está entrelazada con cualquier campo de conocimiento, ¿no? Eso es cierto, ¿no? La tecnología, en cualquier carrera que estudies, ¿no? Cualquier curso que estudies, ¿no? Siempre va a estar acompañado de la tecnología, ¿no? En el caso del laboratorio clínico, tampoco es capaz de ello, ¿no? Es más, hay muchas especialidades, muchas áreas de laboratorio están muy mimetizados con la tecnología. Así que es imprescindible más bien el apoyo y el valor de esta. Como les decía, ¿no? Mira, hace 30, 40 años aquí en Perú, 40 años, ¿no? Casi todos los procesos de hematología se realizaban de forma manual, ¿sí? Y como el proceso manual es bien tedioso, se necesitaba mucho personal incluso para hacer las pruebas, ¿no? O sea, el personal que había en hematología antes era bastante. Había un personal que se encargaba de hacer las coloraciones, otro personal se encargaba solamente de leer, otro personal solamente se encargaba de hacer la hemoglobina hematocrito, otro personal solamente se encargaba de tomar muestras, o sea, imagínense, era mucho. Ahora no, pues ahora el equipo hace todo, prácticamente tú solamente verificas que el equipo funcione bien, ¿no? Así que el personal se reduce considerablemente, ¿no? Y en ese punto, pues, ¿no? Como el personal ha ido reduciéndose, ¿no? La automatización justamente hace eso, pues, ¿no? Como dicen otros, ¿no? Quitar chamba, ¿no? Quitar trabajo, ¿no? Que en parte tiene algo de cierto, ¿no? Porque reduce personal, pues, ¿no? Y reduce costos para la empresa. Y justamente la automatización, sobre todo en hematología, ¿no? Se ha ido abarcando mucho, pues, ¿no? Y en hematología es casi indispensable, pues, ¿no? Como les decía, ¿no? Y también tiene sus ventajas, como les comentaba, ¿no? Sin repetir, o sea, era que mejoraban los procesos, ¿no? Había menos errores, ¿no? Es una ventaja que da la automatización, ¿no? Y como les decía antes también, ¿no? Igual acá, ¿no? Que todavía, a pesar de la tecnología que hay todavía algunas técnicas, se les llama pruebas especiales, se les llama ahora en algunos casos, ¿no? Que todavía se siguen haciendo de forma manual y todavía su utilidad diagnóstica es muy importante, ¿no? Así era antes, como les decía, ¿no? Antes había mucho personal en hematología. Miren, antes era así, había una sola de lectura, ¿no? Donde todos procesaban la muestra y después casi todos iban con su bandeja de láminas y cada uno era un paciente, ¿no? Y tienen que hacerle su conteo diferencial a cada uno. O sea, imagínense qué chamba era esa, ¿no? Ahora prácticamente el equipo automatizado hace gran parte del trabajo, ¿no? Pero siempre, como les dije en un inicio, ¿no? El equipo no piensa, el equipo solamente hace su trabajo. Lo hace bien, pero no razona, no discrepa, ¿no? O algo diferente con la mente humana, pues, ¿no? O sea, el equipo te puede arrojar un resultado, pero al final el que toma la decisión final eres tú. Él puede decir esto, pero cuando yo lo veo en mi microscopio y lo hago de forma, no veo otra cosa, ¿no? Al final tú eres el que tomas la decisión.
¿sí? Y pues, ¿no? Eso se ve reflejado en esto, ¿no? Antes no tenían que comparar, así que lo que leían era lo correcto, en pocas palabras, ¿no? Y básicamente así eran las salas de lectura de hematología, ¿no? Había varios microscopios y todos se ponían a chambear leyendo sus conteos diferenciales. Estos son los equipos de forma manual que se hacían, ¿verdad? Su cámara de Neubauer, su microscopio, su gradilla, su micropipeta, los tubos, ¿no? Tubo lila, tubo celeste, las láminas portaobjeto, la centrífuga. Acá hay una balanza analítica, me parece, no lo reconozco bien. Acá hay un agitador automático, la cámara de Neubauer, ¿no? Acá hay pipetas de vidrio. Hay muchas cositas, ¿no? En las cuales, como les digo, ¿no? Que se utilizaban mucho cuando las técnicas se realizaban de forma manual, ¿no? Y bueno, esto todavía se sigue haciendo actualmente, ¿no? La preparación del reactivo, ¿no? En este caso se está preparando el colorante Wright, ¿no? Aquí, ¿qué pueden observar? ¿Qué instrumentos laboratorios pueden observar? ¿No? Yo observo ahí un frasco de graduado, un beaker, una probeta, ay, no me acuerdo cómo se llama este. Este que saca de vidrio tiene un nombre, no puedo olvidar. Pero es un vaso especial justamente para colocar las láminas de coagulación. Estoy en deuda, voy a tener que decirle el nombre de esta. Coupling le llaman. Es el término que le llaman. Coupling es un recipiente de vidrio y ahí se colocan las láminas para colorear, ¿no? O sea, esos que están ahí coloreados, eso que está preparando el colorante, lo colocan ahí colocan las láminas para su coloración, ¿no? El famoso coupling, ¿no? Acá podemos ver las coloraciones manuales, cómo se hacían, ¿no? Con una pipetita, ¿no? Se agregaba gota a gota, ¿no? Aunque se sigue haciendo esto igual hoy en día, ¿no? Para colorear, ¿no? Siempre las coloraciones se hacen al costado de un caño, ¿no? Ya está de más decir, pues, ¿no? Estás trabajando con solventes, ¿no? Es muy importante hacerlo al costado de un caño, o sobre él, como en este caso, ¿no? Acá, ¿no? A otro proceso, ¿no? El secado y la lectura de la lámina, ¿no? Una vez que está coloreado, bonito, se seca, ¿no? Con un pañito filtrante, ¿no? Y bacán. Aquí podemos ver, por ejemplo, los reportes, ¿no? Un ejemplo de reportes, ¿no? De hemogramas, ¿no? Que se realizan, ¿no? ¿No? En este caso, si es un laboratorio básico, pues, ¿no? Que no cuenta con tanta tecnología, ¿no? Que se hace de forma manual, ¿no? Podemos ver, ¿no? El hemograma, ¿no? Glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, las constantes corpusculares que les mencionaba, ¿no? El recuento diferencial, ¿no? Los glóbulos blancos, ¿no? El porcentaje de neutrófilos, basófilos, todo eso, ¿no? Igual, ¿no? Observaciones, si ves algo adicional, ¿no? Firma y sello, ¿no? En este caso, ¿no? Es un reporte de un hemograma clásico, ¿no? Usualmente eso se hace en laboratorios de atención primaria de salud, ¿no? Que es muy común verlo, ¿no? Así es ahora, hoy en día, así es como se ve un laboratorio de hematología, pues, ¿no? Ahí podemos ver varios equipitos, inclusive, ¿no? Este equipo que está acá, el que está a la derecha de la señorita que está ahí, es el equipo Advia 2120 o 2120, como quieran decir. Es un equipo bien comercializable aquí en Perú para hacer las pruebas del hemograma, ¿no? Bien común, bien comercial. El equipo que está a la derecha es muy parecido, y el que está acá también es otro modelo, me parece, pero básicamente cuentan con esa peculiaridad, ¿no? Que esos equipos realizan el hemograma sobre todo, ¿no? Aquí podemos ver los tubos, ¿no? Para procesar la muestra, ¿no? O los que ya han sido procesados, ¿no? Interesante. Si ven, básicamente está casi todo automatizado. Ese es el que comentaba, ¿no? El ADVIA. Es famoso equipo para procesar, ¿no? Las muestras de hemograma, ¿no? Aquí ven en el lado derecho las muestras que ingresan y las muestras a la derecha que ya están procesadas, ¿sí? Este equipo te realiza hemoglobina, hematocrito, el control diferencial. Es más, si te compras el dispositivo adaptador, te coloreas a las láminas inclusive, o sea, te hace casi todo. Las constantes corpusculares, y la tecnología es tan increíble que, bueno, con los estudios e investigaciones tiene más parámetros de información para dar, y eso es muy importante también. Este es otro equipo también, es el equipo que hace las coloraciones automáticas, ¿no? El SP1000 SiteMaker Signer, ¿no? Que es un equipo de coloración, no solamente para colorear las láminas, ¿no? A veces cuando no hay personal, ¿no? O hay un personal de laboratorio, ¿no? El equipo automatizado lo hace todo prácticamente. Hay equipos también que inclusive, ¿no? Te hacen la lectura de lámina periférica automatizada inclusive, ¿no? Te muestran la fotito todavía, ¿no? De lo que están viendo y lo que ellos creen, el equipo cree que es, ¿no? Y tú vas contando y vas viendo lo que hay, ¿no? Muy interesante, ¿no? O sea, la automatización en la hematología ha llegado a
wow, a escala estratosférica, ¿sí? Los parámetros hematológicos con la automatización dan información muy relevante y muy importante, eso sí. Aquí podemos ver un equipo de coagulometría. Este equipo se realiza solamente exclusivamente a hacer las pruebas de coagulación, como les comentaba, ¿no? Ahí ven el tubo celeste y está de más decirles que es para hacer pruebas de coagulación, ¿no? Tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina para ser activada, tiempo de protrombina, fibrinógeno, dímero D, ¿no? Este equipo se encarga de hacer todas esas pruebas, ¿no? Y las que les he mencionado son las pruebas estándares. Hay otras pruebas más, ¿no? Que son más específicas, ¿no? Pues no viene al caso, ¿no? Solamente es para que más o menos sepan y se adentren. Ahora, ¿no? Por último, ¿no? El reporte que entrega de resultados. No necesita además decirles, ¿no? Desde la etapa post-analítica, ¿verdad? ¿No? Acuérdense que, como en el hemograma hay mucha información, es necesaria, pues, que esta información sea sintetizada de una manera ordenada, ¿no? Hay que detallar todos los puntos importantes que se creen importantes en la ficha de resultados, ¿no? Sobre todo en los hospitales de atención primaria, ¿no? Donde se hace de forma manual usualmente. Hay que tener un formato de presentación adecuada, como dice el segundo punto, eso es muy cierto, pues, ¿no? A veces la información se concentra de forma muy detallada y hay que saber simplificarla, ¿no? El último punto es parte, pues, ¿no? De la fase post-analítica, ¿no? La confidencialidad del resultado, pues, ¿no? El resultado no debe ser divulgado, solamente el paciente debe saberlo, nada más. Aquí podemos ver un ejemplo de un resultado de hemograma, ¿no? Los parámetros que les comentaba, ¿no? Hematocrito, hemoglobina, las constantes corpusculares, ¿no? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ah, miren, me olvidé de mencionarles otra prueba importantísima. Ah, caramba, se me pasó. BCG. BCG es otra prueba adicional que se hace también en el hemograma o se pide aparte. Esa prueba se llama velocidad de sedimentación globular. BSG, velocidad de sedimentación globular. Esta prueba se hace con la finalidad de ver qué tan, cómo es el movimiento de los hematíes cuando se desplazan, cuando precipitan. Eso se hacen unos tubitos famosos, se llaman unos tubos de Wintrow, y justamente mide la velocidad de cómo sedimentan los glóbulos rojos, ¿no? Es una prueba también que también da información valiosa, ¿no? En cuestión al hemograma, ¿no? El famoso BCG, ¿no? Se mide en milímetros el BCG. Olvidé colocarla, ¿sí? Igual, ¿no? Ahí ven los demás valores, ¿no? El recuento de plaquetas, ¿no? Después serie blanca, pues, ¿no? La lectura, el recuento diferencial. Siempre cuando vean el porcentaje y vean basófilos, eosinófilos, ese es el recuento diferencial, el que se realiza en la lámina periférica, ¿sí? ¿No? Aquí hasta el punto donde dice callados, de aquí hasta arriba son los elementos normales. Aquí abajo hay otros elementos que son anormales, ¿no? Ya es un término ya más complejo, ¿no? Pero es como para que lo tengan en cuenta. Aquí podemos ver, esta información los da los equipos automatizados, ¿no? Con gráficos, ¿no? En cuestión, ¿no? Del conteo de glóbulos rojos, ¿no? En cuestión de cantidad con tamaño, ¿no? Parámetros ya un poco más complicados, ¿no? Pero más o menos la información está igual detallada. Igual acá, ¿no? Es otro tipo de equipo, ¿no? Que da otro resultado, ¿no? Igual, ¿no? Neutrófilos. O sea, la idea, lo que quiero que sepan acá es que tengan el conocimiento de cómo pueden ustedes organizar la información, ¿no? Usualmente lo dividen en serie roja, serie blanca y serie plaquetaria, ¿no? La idea es que con los ejemplos ustedes vean cómo pueden sintetizar la información de una manera más adecuada para que sea entendible tanto como el médico que lo va a ver o el paciente mismo, ¿no? Que también puede saber algunas cosas, ¿no? Igualito, ¿no? Está de más decir eso, ¿no? Los resultados depende, pues, ¿no? Si es una prueba ambulatoria, ¿no? De chequeo, el paciente mismo usualmente es el que va a recoger los resultados, eso ya está de más decirlo, ¿no? En el caso que están hospitalizados, en UCI, ¿no? O en cama, así, usualmente es el personal técnico de enfermería o personal de salud encargado, médico asistente incluso, puede recoger los resultados de su propio paciente, ¿no? Justamente la idea de lo que les comentaba también en la clase que vimos de post-analítica, ¿no? Que es muy, en esos tiempos sobre todo es muy importante, ¿no? Que todo sea virtual, pues, ¿no? Por el tema de la facilidad, ¿no? La rapidez y la rapidez sobre todo, ¿no? Y la versatilidad, ¿no? Ya no estar yendo a los lugares, pierdes tiempo innecesario, pues, ¿no? Hay que aprovechar la tecnología al máximo. Sobre todo eso, ¿no? Como les decía antes también, ¿no? Ahora los resultados en algunos laboratorios se lo envían por WhatsApp inclusive. Así que
Eso acelera los procesos y es muy beneficioso, ¿no? Es para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y como siempre saben, chicos, ¿no? Igual como es un negocio, pues, ¿no? El paciente siempre es primero, ¿no? Así como dicen, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, algo similar es acá, pues, ¿no? Hay que siempre dar la mejor imagen al paciente, ¿no? El auxiliar de laboratorio en sí es la ventana al paciente, es el que tiene mucho contacto con el paciente en cuestión de recepción y entrega de resultados. Hay mucho contacto, ¿no? Eso ténganlo muy en cuenta. Pucha, que vean a una persona desganada o que poco le importan algunas cosas, ¿no? Los pacientes lo ven como algo malo, pues, ¿no? Como algo que no le cuadra, como que no le están dando un buen servicio, ¿no? Y justamente esa no es la idea, ¿no? Que el paciente es la prioridad, siempre acordarse, pues, ¿no? Como lo dije en un inicio, ¿no? En el inicio que llevamos al curso, ¿no? Siempre mentalizándose que el paciente puede ser un familiar, alguien querido por nosotros, ¿no? Entonces vamos a dar lo mejor de sí para él, pues, ¿no? Así que así básicamente se resume esta frase. Aquí, chicos, bibliografía para que lean. Aquí, aunque parezca poquito, hay un montón de lectura para que ustedes se informen y adentren más en cuestión a la información. Así que bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Me pareció que había una duda, algo que no dejen claro. ¿Todo ok? A ver. A ver, una consulta, dígame. Un repaso. Yo creo que sí. Vamos a ver si en la última clase acabamos un poquito antes y nos quedamos un poquito más de tiempo para hacer un repasito, pues me parece bien. Ya, en el caso de las prácticas, justamente estamos hablando del tema ya con la señorita Maylin. De todas maneras, yo ya hice con respecto a los materiales, pero la información que se les va a brindar, supongo que será esta semana, en cuestión de los talleres. Sí, van a ser 8 talleres, sí, y justo ya se está coordinando ese tema de las prácticas. Todavía no manejo a ciencia cierta si las prácticas van a ser totalmente presenciales o van a ser en grupos. Creo que me parece que sí se quedó, que es lo más probable, ¿no? Porque acuérdense que todavía por el estado de emergencia no se ha llegado a un consenso con el tema educativo, ¿no? Ni universidades, ni institutos, ni diplomados, ni nada. Así que todavía esa situación se está evaluando, todavía no se está seguro con nada. Así que eso sería genial si lo conversaran con la señorita Maylin. Ella yo sé que está un poco más nutrida con respecto a ese tema. Sería bueno que lo conversaran con ella. Sí, cualquier cosa con respecto a la práctica, sería recomendable que lo consulten con la señorita Maylin para, para que tengan la información más directa, ¿no? Que ella es la que maneja mejor la información. ¿Sí, chicos? Así que ya saben, aún así todavía nos queda la clase teórica del domingo. El domingo es la clase de toma de muestra arterial. El martes es la clase de toma de muestra venosa. Y la clase del otro domingo, que es la última clase teórica, sería la clase de gestión de existencias en el laboratorio. De aquí a 2 semanas sería su examen y el 18 de octubre ya estaríamos empezando con las prácticas. ¿Ok, chicos? Ya no tienen duda con respecto a las clases. Había una señorita que tenía una duda con respecto. Le puedo aclarar con respecto al temario. Si gusta, les puedo mostrar el temario acá. A ver, voy a mostrar el temario un segundo. Bueno, entonces si no hay dudas, quedamos así, chicos. Nos veríamos entonces el domingo 4 de octubre. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos vemos el domingo. Saludos.